mi vida y me dio libertad. Todo lo que yo era, Él lo hizo nuevo ya. Y ahora canto con gozo porque su amor me da paz. Oh, 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 ven a celebrar. Oh, 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 no hay vuelta atrás. Oh, 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 Cristo es verdad. Oh, oh, su amor nunca se va. Antes vivía perdido, sin rumbo, sin dirección, pero su amor me alcanzó y me dio un nuevo sol. Quitó mis cargas pesadas, cambió mi corazón. Ahora camino en victoria, en su gracia y perdón. Su luz brilla más que el día, su amor no me dejará. Su promesa es fiel y eterna, nunca me fallará. Tengo una buena nueva, te la quiero contar. Cristo cambió mi vida y me dio libertad. Todo lo que yo era, Él lo hizo nuevo ya. Y ahora canto con gozo porque su amor me da paz. Oh, 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 ven a celebrar. Oh, oh, no hay vuelta atrás. Oh, oh, Cristo es verdad. Oh, su amor nunca se va. Que suene fuerte la alabanza, que se escuche en todo lugar. Que el mundo sepa que en su gracia hay gozo y hay paz. Si vienes cansado, Él te hará descansar. Su amor nunca cambia, Él nunca te dejará. Su luz brilla más que el día, su amor no me dejará. Su promesa es fiel y que eterna, nunca me fallará. Tengo una buena nueva, te la quiero contar. Cristo cambió mi vida y me dio libertad. Todo lo que yo era, Él lo hizo nuevo ya. Y ahora canto con gozo porque su amor me da paz. Oh, 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 ven a celebrar. Oh, oh, no hay vuelta atrás. Oh, oh, Cristo es verdad. Oh, oh, su amor nunca se va. Tengo una buena nueva, te la quiero contar. Cristo cambió mi vida y me dio libertad. Todo lo que yo era, Él lo hizo nuevo ya. Y ahora canto con gozo porque su amor me da paz. Oh, 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 ven a celebrar. Oh, 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 no hay vuelta atrás. Oh, oh, Cristo es verdad. Oh, oh, su amor nunca se va. Canta que la vida es nueva. Cristo reina y su amor te espera. Buena nueva, buena nueva. Dale la bienvenida tú, Horacio, de una vez si quieres. Ah, perfecto, entonces, buenísimo. Como es tu canal, queríamos ser respetuosos, pero un saludo cordial a toda esta virtuosa comunidad. Espero que todos estén muy bien. Me ha tocado el increíble honor de tener que moderar este debate que vamos a tener en torno a la sola escritura entre Osman Guerrero, el guerrero apologista, y Jesús, de Radio Apologética. Vamos a estar discutiendo precisamente la tesis que puede sustentar o no la sola escritura. Cada exponente va a dar sus argumentos en ese sentido bajo el siguiente formato. Va a haber 15 minutos de tesis, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación. Es decir, empieza Osman con sus 15 minutos, luego tiene 15 minutos Jesús, luego vienen 10 minutos de refutación por parte de Osman, luego 10 minutos de refutación por parte de Jesús. Luego quedan 5 minutos respectivamente de contrarrefutación. Acá queremos aclarar algo para que la gente entienda. Tesis es tesis. Es decir, primero presenta la tesis Osman, luego presenta la tesis Jesús. No es una respuesta porque si no se perdería el sentido del debate. Cada uno presenta su propia tesis y luego viene la refutación a la tesis que el otro ha presentado. Esto hay que aclarar. Finalmente el debate concluye con 2 preguntas para cada uno, con 3 minutos para responder y 2 minutos para refutar. Es decir, en la última parte va a tener 2 minutos para que Osman pueda preguntarle a Jesús. Jesús va a tener 3 minutos para responder. Luego Osman va a tener 2 minutos para refutar esa respuesta a Jesús. Y luego inicia nuevamente Jesús con 2 minutos para preguntar a Osman, Osman 3 minutos para responder, Jesús con 3 minutos para refutar. Eso va a ser la última parte, eso lo voy a moderar yo nuevamente. Ese va a ser el formato de hoy día y ya sin más nada que agregar para ser más dinámicos, cuando Osman esté preparado, le vamos a dar inicio a sus 15 minutos. Yo voy a llevar el tiempo aquí. Va a tener sus 15 minutos. Cuando él me diga que está listo, yo pongo a correr el reloj y le damos la palabra a él. Bien, dame un segundito ahí, Horacio, ya va. Déjame aquí.
para que no se me vaya a apagar la cámara en medio de mi tesis ahí. Ok, bien. Disculpa un momentico, man. Solo para Ajá. hacer una aclaratoria a la gente de mi canal, porque no estoy pudiendo transmitir de mi canal. Entonces le estoy diciendo a los hermanos que si me puedes dar un minuto para pasarles el link de tu canal, que vayan a tu canal porque no voy a poder transmitir del mío, ¿me entiendes? Entonces Ok. yo subo el video luego. Dame por favor un minuto nada más para hacer eso. Voy un momentico a desactivar la cámara, un minutico y disculpen porque no pude realmente configurarlo. Y que vayan al Ok. tuyo, ¿ok? Dame un minuto nada más y disculpa ahí también, Horacio. No hay ningún problema. Aprovechamos entonces, mientras Jesús resuelve las situaciones que son propias de las redes sociales a veces, a pedirle a toda la gente que tratemos de mantener cierta cordialidad con todos los invitados, sean unos católicos o protestantes, porque más allá que estos debates despiertan pasión, es cierto, y también es cierto que estamos en YouTube, no estamos en una plataforma como sería una universidad, sabemos que esto funciona así, pero también tratar de a poquito defender la doctrina como cristianos sin salirnos a veces los márgenes, evitando sobre todo ataques personales. Una cosa es discutir doctrinalmente, otra cosa sería ya con un ataque personal. Eso lo queremos dejar en claro. Y nuevamente agradecerle a Osman la oportunidad que me ha dado de poder moderar un debate de semejante nivel, donde yo creo que absolutamente todos vamos a aprender. Podemos cambiar o no posturas en el devenir, esto sería lo ideal, digamos, que nos dejemos vencer a veces por los argumentos, pero que vamos a aprender, vamos a aprender. Así que también a la gente recuerden suscribirse, compartir, comentar, así más gente puede llegar a este contenido. Ok, hermano, muchas gracias. Gracias, Horacio y Osman, y disculpen esa interrupción. Y ahora sí, ya avisé a mis hermanos también católicos y protestantes que querían asistir. Bien. Bien, Para que perfecto. sepan, cuando yo les dije, les doy la palabra, yo hago correr el cronómetro apenas escucho que hablan la primera palabra, aunque sea que digan hola, a partir de ese momento es cuando yo pongo a correr el cronómetro. Ujú. Este es el formato que yo he manejado siempre como moderador. Bien, perfecto. Bien. Entonces, arranco ahí, Horacio. 3, 2, 1, ya. Bueno, mis queridos hermanos, qué gusto estar compartiendo con todos ustedes acá. Hoy vamos a tener un debate sumamente interesante y yo voy a arrancar de la siguiente manera. Ciertamente hay libros del Señor cuya autoridad aceptamos unos y otros, ante la cual unos y otros cedemos, a la cual unos y otros servimos. Busquemos en ellos la iglesia, discutamos nuestra causa apoyándonos en ellos. Agustín de Hipona, de la Unidad de la Iglesia, capítulo 3, párrafo 5. Permítanme entonces comenzar con esta maravillosa cita del hombre que moldeó todo el pensamiento de Occidente cristiano, ya que sintetiza de manera categórica, clara y específica lo que nosotros vamos a estar debatiendo el día de hoy acá, que es precisamente el principio epistemológico de sola escritura. Nosotros hoy estaremos debatiendo acá no es si la tradición y los concilios o el magisterio son útiles, sino si son autoridad infalible, ¿ok? La lógica es implacable. La escritura es la única norma non normata, la norma que norma y que no es normada, porque es la única que posee la naturaleza del ser theopnusto, es decir, exhalada por Dios. Cualquier otra autoridad, llámese magisterio o tradición, es por definición norma normata, una norma que debe ser regulada. Pretender que el magisterio sea igual de infalible que la escritura es un error metafísico de categorías, es confundir al testigo con el hecho y al espejo con la luz. Si el magisterio ha errado en la historia y la historia es el cementerio de las infalibilidades humanas, entonces no puede ser el tribunal último. Solo aquello que es inerrante por origen puede ser el estándar de la corrección. Mi postura en este debate se va a centrar en demostrar a través de la historia, la razón y la correcta exégesis bíblica que la escritura es la única norma de autoridad que goza de ser inspirada por la palabra de Dios, ¿ok? Y por lo tanto, infalible, y que la tradición y el magisterio son autoridades sumamente importantes, pero no necesariamente infalibles, ¿ok? Antes de presentar mis argumentos en este debate, yo voy a proceder primero a delimitar el mismo para que nos podamos centrar única y exclusivamente en lo que hoy nosotros vamos a estar debatiendo acá, el principio epistémico de sola escritura. Este debate no se trata sobre si la Biblia es la única fuente de autoridad ni nada por el estilo,
porque eso es soloísmo bíblico y no es lo que plantea el principio de sola escritura y por lo tanto sería un muñeco de paja. Este debate tampoco se centra en la definición del canon bíblico, ni en la diversidad de interpretaciones, ni en las divisiones aparentes del protestantismo, porque en estos temas pertenecen a otras categorías y aunque pueden discutirse en otro momento, no forman parte del eje central hoy. Por eso, si mi contraparte intenta llevar el debate hacia cualquiera de esos puntos, lo diré con claridad. Aquí no se van a abordar porque sería apartarse del tema central e incurrir en una falacia del arenque rojo para evitar responder al punto principal. También es importante destacar que la carga de la prueba no recae sobre mí, por irónico que parezca, sino sobre mi contraparte, porque ambos afirmamos la infalibilidad de las escrituras como autoridad normativa. Por tanto, es él quien debe mostrar que la tradición y el magisterio son también autoridades infalibles al mismo nivel que la escritura. Y si intenta evadir esa carga poniendo en duda la infalibilidad de las escrituras, entonces yo ya no estaría, sepan ustedes, debatiendo con un católico romano, sino que estaría debatiendo con un agnóstico. Habiendo dejado claro el marco y el límite en el que se debe centrar el debate, procederé a exponer entonces mi tesis, que consta de dos silogismos con los cuales mi contraparte, para poder salir victorioso en este preciso debate, va a tener que intentar derribar las premisas de los argumentos, ¿sí? Y que voy a presentar a continuación. Bien, vamos entonces con el primero. Premisa mayor. Si una norma de fe es de origen divino directo, entiéndase theopneustos, y es declarada suficiente para la perfección del creyente, entonces es la única regla infalible. Premisa menor. La escritura es la única fuente que posee el atributo de ser theopneustos y suficiente según 2 Timoteo 3, 16, 17. Por lo tanto, la escritura es la única autoridad y regla infalible de fe. El silogismo por sí solo es consistente y sólido tanto con la historia como con la razón, como con la exégesis bíblica. Tal es así que inclusive mi contraparte no debería estar en contra de este silogismo, ya que intentar derribarlo sería intentar derribar la autoridad singular y suficiente de la propia escritura. Veamos esto con mayor detalle. Premisa mayor. Si una norma de fe es de origen divino directo, entiéndase theopneustos, y es declarada suficiente para la perfección del creyente, entonces es la única regla infalible. Esta premisa descansa en una relación metafísica simple. Dios es primera verdad, por lo tanto Dios no puede mentir ni errar. Si una norma de fe es de origen divino, entiéndase, exhalada por Dios, entonces participa de la autoridad de la primera verdad. Por lo tanto, no puede contener error en lo que afirma como revelación normativa. Y esto es algo que sostiene el mismísimo doctor angélico de la Iglesia Católica Romana, entiéndase Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica, volumen 1, cuestión 1, artículo 10, sostiene que el autor de la Sagrada Escritura es Dios y por lo tanto nada falso puede subyacer al sentido literal de la Sagrada Escritura. Ahora bien, si algo es infalible y además es declarado como suficiente para llevar al creyente a la plenitud y enteramente equipado para buenas obras, entonces esa norma no solo es verdadera, sino normativa y culminante. Y por lo tanto, todo lo demás queda automáticamente subordinado porque ya no se requiere de otra regla infalible del mismo rango para poder completar el fin que la norma dice lograr. Inclusive esto es algo que, repito, el mismo Aquino reconoce en la Suma Teológica, cuestión 1, artículo número 8, cuando dice que la doctrina sagrada hace uso de estas autoridades como argumentos extrínsecos y probables, pero utiliza apropiadamente la autoridad de las escrituras canónicas como prueba incontrovertible y la autoridad de los doctores de la Iglesia como una que puede usarse apropiadamente, pero meramente como probable, porque nuestra fe se basa en la revelación, ojo acá, hecha a los apóstoles y profetas que escribieron los libros canónicos y no en las revelaciones, si es que las hay, hechas a otros medios, ¿ok? Ahora vamos con la premisa menor. La escritura es la única fuente que posee el atributo de ser theopneustos y suficiente según 2 Timoteo 3, 16, 17. Esta premisa se sostiene ante todo sobre un dato exegético objetivo. En 2 Timoteo 3, 16, 17, el apóstol Pablo atribuye a la escritura un atributo que no le atribuye a ninguna otra fuente, la llama theopneustos, y afirma que por esa cualidad la escritura es normativa útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia con un propósito final explícito, para que el hombre de Dios sea artíos, es decir, competente y exertísmenos, es decir, plenamente equipado para toda buena obra. Es decir, yo no estoy frente a una ayuda parcial, sino frente a una autoridad suficiente y funcional, orientada a la plenitud del creyente. Si Pablo dice que la escritura deja al siervo de Dios completo y enteramente equipado, entonces la escritura posee
posee por afirmación apostólica lo necesario para cumplir el fin formativo y normativo que él delimita en el pasaje. Ahora bien, el punto decisivo, y aquí entra la precisión filosófica, es que si la escritura es Theopneustos, su autoridad no depende del rango del lector, del rango eclesiástico, ni de la reputación de una escuela. Depende de su origen. Inclusive esto es algo que, como bien lo mencionamos allá arriba, cree y sostiene la propia Iglesia Católica, que en el documento del Segundo Concilio Vaticano, en el documento de Ibermeum, capítulo 3, sostiene que las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Escritura Sagrada, ¿sí?, tienen a Dios como autor porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso la suficiencia que Pablo atribuye a la Escritura no elimina otras autoridades reales como la predicación, los pastores, los maestros, los concilios, etcétera. Lo que hace es colocarlas en un lugar inferior, es decir, colocarlas en el lugar correcto como instrumentos ministeriales que forman al creyente mediante la norma que Dios inspiró, no por encima de ellas ni a la par. Dicho en otras palabras, el texto no prueba que no hayan otras autoridades, sino que fija cuál es la regla normativa culminante a la que toda autoridad debe servir. Y esto, lejos de ser una lectura protestante tardía, está en continuidad precisamente con la arquitectura epistemológica del propio Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando explica cómo procede la doctrina sagrada. Tomás distingue entre lo que obliga con necesidad y lo que persuade con probabilidad. La autoridad de la escritura canónica opera como prueba incontrovertible, mientras que la de los doctores se usa como probable. Esto encaja con 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 como llave. Si la escritura es Theopneustos y deja al hombre de Dios plenamente equipado, entonces la escritura no solamente es verdadera, sino que funciona como fundamento y tribunal. Y si incluso Aquino confiesa que el canon es el tipo de autoridad que prueba de modo concluyente, entonces las premisas quedan reforzadas en lo que afirma. En la estructura clásica de la teología, solo la escritura posee ese estatus normativo. Finalmente, el contexto inmediato del pasaje refuerzan la dirección del argumento. Pablo viene de afirmar que las Sagradas Escrituras pueden hacer sabio para la salvación en el versículo 15 y a renglón seguido justifica esa capacidad por cualidad, es decir, por su cualidad Theopneustos y por su efecto, es decir, formar íntegramente al hombre de Dios, como lo vemos en el versículo 16 y 17. Por tanto, cuando se afirma que la Escritura es la única fuente que posee el atributo de ser Theopneustos y suficiente, no estoy diciendo que no existen tradiciones, que no existen magisterios, ni que no existen otras autoridades. Estamos diciendo algo mucho más fino y certero. Solo la escritura es presentada en el texto apostólico como norma divinamente inspirada con suficiencia para la plenitud del creyente, y por eso la conclusión del silogismo encaja perfectamente con lo que afirmamos, que la escritura es la norma normans non normata. De esta manera queda sólidamente demostrado el argumento número 1. Ahora vamos a proceder a demostrar el argumento número 2, con el cual mi contraparte también va a tener que lidiar. Premisa 1. Si una regla es infalible, no puede ser corregida. Premisa 2. Magisterio y tradición han sido corregidos. Premisa 3. Lo corregible necesita una norma superior no corregible. Esa norma, para ser infalible, debe ser de origen divino. Conclusión, la escritura es esa norma al ser Theopneustos, luego el magisterio y la tradición no son infalibles. Si una regla es infalible, entonces puede ser corregida en lo que propone como norma de fe. Inerrancia normativa implica incorregibilidad normativa. Si una autoridad puede ser rectificada, entonces por definición no es la medida última. A lo sumo es una medida derivada, y por eso la premisa 3 se sigue con fuerza. Lo corregible exige una norma superior no corregible no corregible. De lo contrario, la corrección se vuelve un juego circular. A corrige a B, B corrige a B, A, sin criterio final que cierre la disputa, obviamente. Ahora, si vemos en la historia de la Iglesia antigua, vemos el registro de concilios que se anularon entre sí, destruyendo la idea de una infalibilidad conciliar o magisterial intrínseca. Un ejemplo claro y conciso es precisamente el concilio de Hiera, donde 338 obispos decretaron la prohibición del uso de las imágenes dentro del culto cristiano. Sin embargo, este fue refutado, entre comillas, y anatematizado por el Segundo Concilio de Nicea. Asimismo, el Segundo Concilio de Éfeso, mejor conocido como el Latrocinio, fue convocado legalmente, pero luego anulado por el Concilio de Calcedonia de 451. Esta realidad histórica confirma lo que Agustín de Hipona admitió de bautismo contra los donatistas en su libro número 2, capítulo 3, sección 4. Incluso los concilios plenarios
los anteriores son corregidos con frecuencia por los posteriores cuando por alguna verificación o prueba concreta salen a la luz las cosas que antes estaban ocultas. Cuando miras la macrohistoria conciliar de la sede de Roma, ves que las máximas instancias se contradicen sobre quién posee la autoridad suprema. En el Concilio de Constancia, en el decreto Ad Santa, declara que el Concilio General recibe su poder directamente de Cristo y que hasta el Papa está obligado a obedecerlo. Pero luego vemos en el concilio, en el quinto concilio de Letrán, en la bula Pastor Eternus de la sección 11 del año 1516, afirmar lo contrario, que solo el romano pontífice, como superior a los concilios, tiene pleno derecho de convocarlos, trasladarlos y disolverlos. Son dos proposiciones incompatibles. Si ambas fueran reglas infalibles, esta colisión no existiría y sin embargo está en textos oficiales. Eso es corregibilidad estructural en el nivel más alto del magisterio conciliar. El Nuevo Testamento enseña que las iglesias institucionales pueden apostatar y perder su estatus ante Dios. En Apocalipsis 2:5 el Señor advierte a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar. Si una iglesia apostólica puede tener su candelero removido, significa que su visibilidad e institucionalidad no están blindadas contra el error fatal. La infalibilidad no reside en la sede o en el obispo, sino en la fidelidad al mensaje. El hecho de que las iglesias de Sardi y la Odisea sean reprendidas por estar muertas o por ser vómitos, como lo vemos en Apocalipsis 3, del 1 al 16, demuestra que la institución es falible y corregible. La tradición no es un bloque uniforme tampoco, sino un registro de colisiones donde el magisterio ha tenido que elegir entre líneas rivales, y lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál fue la tradición verdadera? ¿La de Policarpo y las iglesias de Asia celebrando la Pascua en el 14 de Nisan, o la práctica defendida desde Roma por Aniceto? ¿La postura de Cipriano y los concilios africanos sobre el rebautismo de herejes, o la de Esteban de Roma, que la condenaba? ¿La antigua tradición de Agustín de Hipona de la comunión infantil, o la tradición latina posterior que precisamente la abolió? El canon de las escrituras, según Jerónimo, es reticente a los deuterocanónicos, o como bien lo vemos con Agustín de Hipona, que recibe estos cánones, los deuterocanónicos. Estas colisiones muestran que la tradición no opera como juez inerrante, sino como un campo histórico disputado. Y si se contradice, no puede ser entonces su propio tribunal, sino que debe ser juzgada por un estándar superior. La escritura. En conclusión, el silogismo se sostiene y se demuestra de forma clara y precisa si el magisterio y la tradición han sido corregidos, y esto es un hecho, y lo corregible no es infalible, y esto es lógico, entonces el magisterio y la tradición no son autoridad infalible. Por lo tanto, solo la escritura, por ser único depósito que es palabra de Dios inspirada y por su propia naturaleza y no por delegación, permanece como el estándar inerrante, como dijo el mismo Señor Jesús en Tiempo. 35. Ok. 15 minutos 07. Gracias. Ahora corresponde dar la palabra a Jesús, que tiene sus 15 minutos. Apenas él inicie su ponencia, yo, a la primera palabra que él diga, yo hago correr el tiempo. No se le escucha. O quizás soy yo el que no le escucha. Antes de comenzar, Horacio, disculpa, Osman, debido a que no se puede en mi canal transmitir, si puedes abrir los comentarios a los hermanos católicos, me dijeron algo así, no sé. Si no, no hay problema, solo déjame comenzar y si mientras yo voy hablando puedes hacerlo, si no, déjalo así. Es solo para que ellos tengan... Es que tengo la cuestión de la suscripción para 1 minuto, para que comenten No, las personas que entonces, tienen 1 minuto suscritos. No, lo siento, hermano, para no intervenir, tranquilo. Ahí después yo lo subo. Me sepan disculpar, hermano, que Sí. por mis, ¿cómo se llama? Hago Errores correr el tiempo, tecnológicas. Jesús. No. ¿Ah? Hago correr el tiempo. No, pero solo estaba haciendo una aclaratoria, hermano, y ahora sí comienzo. Puede ser, era 1 minuto, por eso pedí el minuto de... Ahora sí, hazlo correr, ya. Primero saludo a todos mis hermanos que están en el chat, evangélicos, católicos. Le agradezco la oportunidad, Osman, de poder tener este intercambio, de hacer esta conversación, un espacio entre una gran audiencia como lo son ustedes, un canal con muchos seguidores. Y claro, luego de esta conversación nada va a cambiar porque ningún resultado que haya en este debate se sobrepone a la fraternidad que Cristo ordena entre nosotros como hermanos. Este es un ejercicio de compartir nuestras posturas y buscar en caridad contrastarlas y llegar a la verdad. Si nosotros nos vemos a cada uno como creados hechos e imagen a semejanza de Dios, tendremos siempre muchos más motivos para que la bondad, la misericordia y la prudencia prevalezcan en el diálogo. Quiero aprovechar este espacio también para
debido a la gran audiencia, y sé que me están viendo, enviarle un saludo a mi sobrina que cumple año mañana, Alexandra, a mi sobrina Estefanía, y bueno, a todos mis amigos que también están aquí pendientes, les agradezco su apoyo, a todos mis hermanos. Comenzando con mi tesis, ahora sí, quería proponer que justamente la sola escritura, en lo que respecta al concepto del debate, debemos de verla en conjunción con lo que ella promete como método para establecer revelación. ¿En qué sentido? La iglesia, independientemente de la visión que tengamos, debe cumplir dos funciones fundamentales. Primero, transmitir la revelación sin error para saber cómo el hombre salva su alma. Y segundo, preservar esa fe de las herejías que puedan destruir la certeza o la pureza de ese depósito de la fe. En consecuencia, lo que está en juego aquí es verificar si la sola escritura cumple lo que promete como método exegético o como método de obtener revelación, principio epistemológico, que es la forma bajo la cual los hermanos reformados y protestantes la definen. Entonces, voy a pasar primero a dar la definición de sola escritura, para que se sepa todo el marco bajo el cual yo trabajé mi argumentación. La sola escritura, básicamente, la defino de la siguiente manera. Es la doctrina que sostiene que la escritura por sí sola son suficientes para funcionar como regla de fe, regla infalible y fe para la iglesia. Todo lo que uno debe creer como cristiano se encuentra en las escrituras y en ninguna otra fuente, dado que éstas no poseen el rango infalible que solo la escritura posee. Lo que no se encuentra en la escritura, ya sea directamente o por implicación necesaria, no es vinculante para el cristiano. Las escrituras revelan aquellas cosas necesarias para la salvación. Todas las tradiciones son tomadas en cuenta por el principio de sola escritura, pero ella regula como autoridad superior su filtrado. Es decir, se filtran por escritura concilios, testimonios patrísticos, postulados teológicos extrabíblicos. Es decir, se filtra cualquier elemento externo que pueda dar una revelación a la luz de la escritura. Entonces, a partir de ese concepto, yo voy aquí a defender el hecho de que ese concepto de sola escritura no resguarda las dos funciones que la iglesia necesita: transmitir la verdad de fe y segundo, defender esa fe de herejías. Entonces voy a comenzar a citar algunas limitaciones fundamentales de la sola escritura. Primero, tenemos un problema histórico. Yo entiendo que Osman comentaba sobre el canon, pero justamente necesitamos establecer los conceptos desde el punto de vista de que para hablar de sola escritura como método bajo el cual se tiene revelación, necesitamos primero conocer qué es esa revelación. Es decir, cómo accedemos al objeto que nos da revelación si primero no sabemos qué cosas configuran ese objeto. Entonces, no es trivial descartar el canon en cualquier debate de sola escritura, porque simplemente la sola escritura depende como objeto material de la Biblia, el hecho de reconocer primero qué cosas son inspiradas para ver luego qué cosas regulan. Entonces, en ese caso tenemos que la iglesia fue primero una comunidad vivida. Jesucristo instituye 2 apóstolos en lo que se refiere al Nuevo Testamento, les da una autoridad. Esa autoridad y vivencia práctica es ejercida en la liturgia. Antes de ser escrita teníamos liturgia, teníamos transferencia de conocimiento, teníamos la partición del pan con justamente oraciones, prácticas, rezos, una teología moral intrínseca que Pablo y los apóstoles enseñaban a sus discípulos y que luego, como consecuencia de esa fe vivida, se transmite como escritura. Ese es lo primero. Entonces, sola escritura parte ya de un problema lógico en el sentido de que sola escritura toma la Biblia solo como infalible, pero como única autoridad infalible, pero esa autoridad tiene un antecedente que es la determinación de lo que ella es como escritura. En consecuencia, ¿cómo separamos? Es la pregunta que yo hago. ¿Cómo separamos el hecho de que un consecuente como la escritura depende de un antecedente, que es una iglesia que vivió una tradición, que luego determinó lo que es inspirado y luego sobre ese objeto regulamos? No hay forma de separarlo. No hay forma lógica de separar el ente X que determinó lo que significa el objeto material que me da la revelación, luego del método que extrae de ese objeto. En consecuencia, ese es la primera limitación. Segunda limitación, el problema de la regulación. Veamos lo siguiente. La sola escritura establece que ella es ente reguladora de la vida del creyente, es ente regulador de los principios de fe y además es ente regulador de revelación extrabíblica en concilios, como ya lo comenté. ¿Qué sucede? Si la sola escritura como método, principio epistemológico, quiere fungir como ente regulador, la misma escritura establece qué elementos deberían ser justamente los que regularían esa normativa de la sola escritura. Entonces citar ello. La revelación entonces debe tener
por lo menos 8 elementos. Primero, claridad en lo esencial. Si la salvación depende de la verdad revelada, la Escritura sugiere que esa revelación no está destinada a ser opaca. Deuteronomios 30, 11, 14 lo sostiene. Salmos 19, 7. 2 Timoteo 3, 15. Lucas 10, 21. Segundo elemento, ese método, en general, el método que utilicemos para obtener revelación debe proveer accesibilidad. Si la salvación es para todas las naciones, la revelación debe ser accesible más allá de todo fundamento en el sentido regional y universal. Mateo 28, 19, 20 lo dice, haced discípulos a todas las naciones. La revelación debe llegar con accesibilidad a todo creyente o a toda criatura. Tercer principio que debería tener ese método regulador, no estoy hablando de solo escritura, estoy hablando que como método regulador, el método que se precie de cero debe contar con estos requisitos que son escriturales. Tercero, estabilidad a través de las generaciones. Si la salvación abarca siglos, la revelación debe permanecer intacta, como nos lo reza Isaías 48. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mis palabras no pasarán. Lo que has oído de mí, entrega a los hombres fieles. La fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos. Luego, el cuarto criterio, cualquier método que se precie de regulador debe tener identificabilidad. Si el juicio de Dios es real sobre las almas, sobre su condenación o sobre su salvación, las condiciones de esta salvación deben ser al menos identificables. Como nos lo dice Juan 5:29, donde la resurrección está ligada a lo que cada uno ha hecho. 1 Corintios 6:9 nos da una lista explícita de comportamientos que taxativamente son salvíficos. Gálatas 5:19-21 dice cuáles prácticas te permitirán o no heredar el reino. Hebreos 12:14 te dice que sin santidad se verá al Señor. Consecuencia, deben ser identificables esas condiciones al menos para que el hombre tenga dentro de su marco cognitivo el hecho de cómo salvar su alma en esas acciones. Quinto criterio, mecanismo para resolver disputas. El mismo Nuevo Testamento nos presenta exigencia de un mecanismo regulador que resuelva disputas. Hechos 15 es la prueba más fehaciente, el Concilio de Jerusalén resolviendo disputas sobre los gentiles. También Mateo 18, 15, 17 o 1 Timoteo 3, 15, donde se proclama la iglesia del Dios vivo como columna y fundamento de la verdad. Es decir, ese mecanismo regulador con el que cuenta la iglesia necesariamente debe tener un mecanismo para resolver disputas. En consecuencia, no puede socavarse ese principio que la misma revelación lo coloca como indispensable. Ahora tenemos el sexto principio, protección contra la corrupción doctrinal. La misma escritura nos dice que cualquier método que se precie de regulación debe tener una forma unívoca de proteger contra esa corrupción, contra las herejías. 2 Pedro 2 ya nos da la advertencia, 1 Timoteo 6:20 y 1 Timoteo 1 del 13 al 14. También debe ser universal. Si la salvación es para todos los pueblos, el mensaje debe trascender culturas y tiempo. Apocalipsis 7 lo menciona, Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. En consecuencia, es importante saber que el método regulador que se precie de obtener esa revelación, en tanto que no cumpla estos principios, significará que no es suficiente por él mismo para garantizar que el hombre tenga aunque sea un conocimiento mínimo de todas aquellas cosas que necesita saber para salvar su alma el fin de su vida. Voy con el siguiente problema, o limitación de la sola escritura. El problema de la esencialidad. La sola escritura reclama que la propia palabra da claridad en lo esencial. Sin embargo, no tenemos dentro de la propia escritura un marco que limite qué cosas son esenciales. En consecuencia, los hermanos protestantes, cuando apelan, por ejemplo, a conceptos como las 5 solas, vemos que están haciendo una interpretación del texto, dando una limitación, y aún así, la esencialidad de las 5 solas no sustituye o no satisface el principio de esencialidad. ¿Por qué? Porque las 5 solas en sí mismas no son definiciones positivas, son definiciones protectivas de lo que no es cada uno de los conceptos. Doy un ejemplo, sola escritura. Solamente la escritura es la última autoridad final, pero no me dice cómo funciona ella en el marco de su regulación. Sola fide, la justificación es solo por fe, pero excluye definir positivamente si la justificación es por obras de la ley, si los méritos humanos son causa de salvación, si los sacramentos son una causa instrumental de tal justificación, o si, por ejemplo, la caridad como medio moral es una condición para esa justificación. Luego vamos con sola gracia. Solamente la salvación es por la gracia, pero no se nos dice en definición positiva cooperación humana real con la justificación, mérito humano, mérito de los santos, penitencia como satisfacción de los pecados. Luego venimos con solo Cristo. Cristo es el único mediador. Sin embargo, la misma Biblia establece muchos parámetros, entre los cuales no define positivamente la sola fide ninguno de ellos. Solo coloca una protección en el sentido de que solo Cristo es el mediador, pero no nos dice si hay sacerdocio como mediador sacramental, si la intercesión de los santos tiene una mediación efectiva, si hay una cooperación o si la iglesia es un instrumento salvífico necesario. Nada de eso dice solo Cristo, solo protege definiciones. No establece positivamente una definición de lo que ellas son. Ahora, sol y deo gloria, toda la gloria pertenece a Dios. Excluye si hay méritos humanos reales, si se exige una honra especial a los santos o si la cooperación humana tiene un valor salvífico. Entonces, de esto
podemos ver que justamente las 5 solas son marcos de protección, pero no definen positivamente cada elemento. Y aún internamente, cuando vamos a esa definición, veríamos que muchas denominaciones protestantes definen diferente la fe, definen diferente la gracia, definen diferentemente los medios sacramentales, y definen hasta internamente de forma diferente cómo es la cooperación del hombre con esa estructura que Dios a través de su revelación ha dado para la salvación en el último día, en la salvación del alma en el último día. Ahora tenemos otro problema. Tenemos el problema de los elementos salvíficos taxativos. Cuando se habla de sola fide, se habla de un mínimo esencial que la Escritura no delimita. Como ya lo dije, un marco protectivo que no define positivamente lo que es cada uno de esos elementos, sino que protege. Pero tenemos otro problema fundamental de la sola Escritura, que elementos taxativos que la misma Escritura establece como salvíficos son excluidos de ese principio esencial que alguna autoridad exterior a la Escritura fijó como primarios. En consecuencia, en este punto tenemos lo siguiente. Tenemos una esencialidad que ya rebatí en el sentido de que la sola Escritura solo marca una protección, pero tenemos ahora elementos salvíficos taxativos que muchas denominaciones pueden considerar no esenciales o no tienen una definición unívoca. Por ejemplo, Juan 5:29 habla de resurrección para la vida o juicio basado en lo que uno ha hecho. Corintios 6:9-10 enumera condiciones que excluyen el reino. Gálatas 5 advierte que quienes practican ciertos pecados, ¿cuáles eran ellos?, no heredarán el reino. Hebreos 12:14 afirma que sin santidad nadie verá al Señor. Estos no son asuntos secundarios, son declaraciones con peso salvífico. Y veamos el problema de la perspicuidad de la sola Escritura. Históricamente, los desacuerdos morales entre hermanos reformados y protestantes no han sido periféricos. En el siglo XIX, las iglesias bautistas se dividieron sobre la esclavitud. Ambos lados apelaron a las escrituras, sin embargo, llegaron a conclusiones diferentes. Algunos defendían la esclavitud como bíblicamente permitida y otros la condenaban como contraria al evangelio. Ahí yo pregunto, ante los ojos de Dios, ¿las dos posiciones son salvíficas o condenatorias? No creo que sea posible eso. Más recientemente, la Iglesia Metodista se ha dividido formalmente sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ambos lados apelan a la Escritura, pero ambos afirman interpretación gramática histórica, exégesis, estudio del griego, y en consecuencia vemos como una separación de una interpretación de algo que está taxativamente salvífico, doctrinal o moral en la Biblia por sola Escritura como último método no resuelve interpretaciones contradictorias que presentan problemas pastorales y problemas esencialmente salvíficos de cómo el hombre sabe qué aspecto moral condenará o no su alma el último día. Tenemos también la situación de la anticoncepción. La anticoncepción o el uso de anticonceptivos fue universalmente condenada en la historia cristiana hasta el siglo XX. Ahora es ampliamente aceptada o discutida entre hermanos protestantes y reformados. La usura una vez fue ampliamente condenada. Ahora hay división en ese aspecto, que también es un elemento moral que presenta la palabra de Dios. El divorcio y el nuevo matrimonio, según siguen profundamente disputados entre los cuerpos protestantes y reformados. Estos no son desacuerdos ceremoniales, porque son cosas taxativamente como salvíficas que entiendo que mis hermanos protestantes puedan colocar como no esenciales, pero la misma palabra lo coloca como salvífico. Se refieren a conductas cuya consecuencia final de esa conducta se asociará con un juicio de condenación o con un juicio de salvación. No son meramente secundarias. Si la Escritura solo regula la vida moral, es la última regla para regular esa vida moral. ¿Cómo se clasifica de forma confiable estos límites morales que taxativamente la misma Biblia establece para salvación? ¿Son ellos esenciales o secundarios? ¿Necesitamos solo la Biblia para dirimirnos o una autoridad externa? Esa autoridad externa que va a dirimir esas cosas que taxativamente ya se establecieron como secundarias, pero que la Biblia establece como salvíficas, ¿quién la va a dirimir? ¿Qué autoridad? ¿Será faliblemente o infaliblemente? Si es falible, entonces ese hombre al cual le dan una decisión de usar o no un anticonceptivo, de usar o no concepción o fertilización in vitro, o de simplemente esclavizar a alguien o no esclavizarlo, ¿cómo sabemos cuál decisión es la correcta ante los ojos de Dios si la misma sola Escritura y la Reforma establece que esas interpretaciones pueden ser falibles? Eso nos devuelve a la cuestión regulatoria. Entonces, luego vendría otra limitación de sola Escritura, que es el problema de la aplicación histórica del principio. ¿Qué sucede cuando debemos proteger de una herejía? Horacio, ¿qué tiempo me queda, hermano? Tiempo. Bueno. Perfecto. Bien. Horacio, discúlpame ahí, ¿me das 30 segunditos para poderle abrir a mi esposa que acaba de llegar? No hay ningún problema. Ya. Seguro. No hay ningún problema. Mientras retoma Osman, simplemente que sepan que no vamos a permitir que pueda seguir exponiendo Jesús simplemente por una cuestión de respeto, porque si no se generaría cierta simetría. Lo mismo que si Jesús tuviese una fuerza mayor, que si le corta la luz o que se le cae internet y sigue exponiendo Osman, no podría
luego el tomar conocimiento de lo que se ha dicho y se perdería la imparcialidad. Sí le pedimos a toda la gente que vean esto en vivo o lo vean luego diferido en el canal del Hermano Jesús, que puedan comentar, compartir, siendo protestantes o católicos, que se suscriban mutuamente a los canales para que tengamos distintas voces alternativas y podamos aprender y nutrirnos mutuamente y siempre tratando de manejar la línea del respeto. Ahora, habiendo presentado cada uno de los ponentes ya sus tesis, y la verdad que muy bien ambas posturas, al menos para mí que lo veo en un ámbito más académico, me han parecido muy ordenadas. Corresponde ahora entrar ya a lo que es propiamente la refutación, es decir, tiene 10 minutos a partir de que empieza a hablar Osman para refutar lo que dijo Jesús. Y luego tiene 10 minutos para refutar Jesús lo que dijo Osman. Y acá quiero hacer una aclaración como invitación a los ambos ponentes. La refutación es sobre la tesis. No se refuta lo que dijo alguien en otro debate. En este debate, los argumentos que se están tratando se refuta y se trabaja sobre lo que se ha presentado. Esta es la segunda parte del debate, 10 minutos de refutación para cada uno. Cuando empiece a hablar Osman, hago correr el reloj. Bien, vamos allá de una vez directo al grano, porque a mí me parece sumamente extraño encontrarme con que a nosotros los protestantes siempre se nos ataca de nominalistas a la hora de defender sola escritura, algo así por el estilo, pero literalmente está la tesis contra sola escritura más nominalista que yo he visto en mi vida, por el amor de Cristo Jesús, Señor. Bien, por cierto, aprovecho de mandarle las felicitaciones allá a la sobrina de radio. Espero que bueno, pueda estar aprendiendo bastante acá de este debate, ¿no? Partiendo de eso, definición de sola escritura. Mira, Jesús, y me disculpa si en algún momento te llamo radio, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo contigo con tu definición de sola escritura, fíjate tú. Y luego eso, ¿qué prueba? Ok, o entonces vamos a decirlo así. Tú defines sola escritura en este sentido, ¿para qué? Para comenzar a construir un caso en contra de. Bueno, pero si ese caso se construye en contra de, ¿qué tiene que hacer el canon acá? Porque si querías tratar el tema del canon, nosotros hubiésemos podido acordar ese debate. Vamos a definir el canon de las escrituras. Vamos a ver cómo se definió el canon de las escrituras, lo cual nosotros como protestantes nunca hemos negado la labor magisterial de la iglesia para poder reconocer el canon de las escrituras, pero es que esto es algo que tu propia iglesia también reconoce, que las escrituras no tienen autoridad porque la iglesia se lo haya dado, sino que simplemente su autoridad deriva porque su autor primario es directamente Dios, ¿entiendes? Entonces la autoridad de las escrituras no deriva de porque la iglesia lo reconozca. Esto lo dice no solo también la Dei Verbum, si la memoria no me falla, capítulo 11, sino que también el mismísimo Ratzinger también, Benedicto XVI, ¿entiendes? Entonces yo en este sentido, pues la verdad es que no digámoslo así, no encuentro gran cosa. El canon bíblico, pues repito, a ver, nosotros inclusive partiendo de la definición del canon bíblico, podemos colocar en evidencia que la tradición no es infalible. Y esto te lo voy a demostrar por qué. Bien, en primera instancia, el concilio de la Odisea definió un canon de 64 libros. Cirilo de Jerusalén tenía un canon corto también. Atanasio de Alejandría, quien fue el primero en identificar 27 libros del Nuevo Testamento, también apelaba por el canon corto del Antiguo Testamento. El mismo Jerónimo de Estridón, por el amor de Cristo Jesús, defendía también el canon corto y tenía los libros deuterocanónicos como libros de lectura, vamos a decirlo así, importantes, pero no como libros de inspiración. Sin embargo, ¿qué pasó? Agarró y dijo Agustín de Hipona, no, estos no son, tienen que incluir todos estos también, así de sencillo. Entonces, ¿en cuál de esas tradiciones vendría a ser la infalible? Pero más allá de eso, ¿cuál de los concilios fue infalible? ¿La Odisea, que te dice que el canon es corto, o los concilios de Hipona y Cartago que te apelan a un canon más largo? Luego vámonos un poco más allá todavía. El concilio de Trullo, el concilio quinisexto, que definieron listas tanto largas como escritas. Y tú me vas a decir algo que fácilmente puedo adelantarme a ello. El canon de las escrituras en el concilio de Quinisexto, bueno, pero es que el concilio de Quinisexto no era ecuménico, sí, pero tú sabes por qué no fue ecuménico el concilio Quinisexto, no porque aprobaran listas distintas, no fue ecuménico para Roma particularmente hablando, porque en el concilio Quinisexto se había aprobado las tesis que eran, entre comillas, contrarias a Roma, donde se había ratificado a Constantinopla como la nueva Roma. Si no se suprimía eso, entonces Roma no aceptaba ese concilio como ecuménico. Fue por eso que no se aceptó como ecuménico, no porque se aprobaran listas contradictorias entre sí. Luego entonces, tú me vas a decir a mí,
que un concilio que supuestamente debe gozar de la infalibilidad, de la asistencia del Espíritu Santo, algo así por el estilo, debe gozar, vamos a decirlo así, en este sentido, de esa guía en particular, bueno, ¿qué hace aprobándome entonces cánones distintos? Entonces, estamos viendo casos concretos de magisterios errando en particular, ¿sí? Luego tenemos otra particularidad con todo esto, con el caso de los magisterios. En el concilio de Florencia se dictaminó que quien no esté dentro de la Iglesia Católica Romana no puede gozar de la vida eterna, dentro de los cuales incluían judíos. Ahora, ¿qué pasa con el Concilio Vaticano II? Pues resulta y acontece que tenemos, ¿verdad? En el Lumen Gentium numeral 16, si la memoria no me falla, diciendo que el designio de salvación abarca también a los judíos, primeramente porque a ellos les fue prometida las promesas, valga la redundancia, en Abraham y demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos viendo ejemplos claros y concisos donde el magisterio y la tradición están contraponiéndose entre sí. Luego no podemos decir entonces que aquello que se contrapone entre sí puede ser tomado como fuente infalible de autoridad. Bien, ahora bien, prosigo acá con este caso. Dice que la iglesia fue primero. Ok, fue primero que las escrituras, Jesús. Entonces el Antiguo Testamento surgió ¿cuándo? Porque las escrituras ya existían cuando antes de la famosa palabra del Señor Jesús en Mateo 16, 18. Entonces ya había unas escrituras a las cuales el mismísimo Señor Jesucristo acudía de manera recurrente para poder darle afirmaciones a las tradiciones de los judíos y también obviamente para poder responder a las tentaciones del enemigo, quien estaba haciendo uso tergiversado de las propias escrituras para precisamente tentar aquí al Señor Jesús. Luego dice, no, la iglesia, antes de que quedara por escrito, escucha, porque esto la verdad es que es terrible. La iglesia antes de que quedara por escrito todas las cosas tenía la tradición. Bueno, yo te voy a hacer la siguiente pregunta, ¿verdad? Era, vamos a decirlo así, tradición infalible, ¿sí? Que se comulgara bajo las dos especies. Hoy día que tu iglesia condena a aquel que exija que se comulgue bajo las dos especies según el Concilio de Constanza. Tengo otra, el bautismo. Según la Didache, el bautismo se aplicaba, por la lectura natural que podemos hacer del texto, a personas mayores. ¿Por qué? Porque se tenía que colocar a ayunar a las personas. Es tradición infalible en este sentido, la forma hacia donde oraban las personas en aquella época o algo así por el estilo. Entonces, ¿cuál de todas esas tradiciones viene a ser la infalible? ¿Entiendes? Entonces, yo estoy viendo, ¿verdad? Tradición primitiva dentro de las iglesias apostólicas que hoy día no forman parte de las cosas que cree y hace la Iglesia Católica Romana, pero voy más allá todavía. ¿Esas iglesias veneraban las imágenes de Jesús? Por supuesto que no. Sin embargo, hoy tu iglesia te anatemiza que el que no venere las imágenes, ¿entiendes? Entonces, ¿en qué sentido estamos hablando de la tradición? Iglesias que no veneraban las imágenes, acto seguido, iglesias venerando imágenes. Entonces, una cosa no puede ser verdad y otra cosa no puede decir lo contrario y ambas ser verdad en el mismo sentido. Una cosa no puede ser A y la otra no puede ser B y ambas ser verdad en el mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, el principio básico de no contradicción. A ver si me alcanza el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, Horacio? Discúlpeme, Jim. 4 minutos. Ok, perfecto. Dice que la revelación debe llegar. Claro, Jesús, la revelación debe llegar a todas aquellas personas que creen en el Señor Jesús. Yo pregunto, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó esa revelación? Tú me vas a decir a través de las dos vías, a través de la vía oral y a través de la vía escrita. Y yo te digo a eso un rotundo amén. Ahora te pregunto, ¿tú tienes todas las fuentes de información de la tradición oral que no quedaron escritas en ningún lado? Entonces, si tú me dices a mí que no puedes demostrarme las enseñanzas de los padres, de las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Que no quedaron escritas en ningún lado, yo te pregunto, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues obviamente las propias escrituras, ¿sí? Ahora fíjense ustedes, ¿no? Porque acá esto fue terrible. Hechos capítulo 15 como principio regulador. Bien, en primera instancia ahí nosotros estamos viendo la autoridad de la iglesia, la cual nosotros no negamos, ¿sí? La cual nosotros no negamos, pero que sea autoridad infalible, aquí esto te va a jugar en contra, Jesús, porque te tengo que preguntar acá en este caso, según tu propia iglesia, según el Código de Derecho Canónico de tu propia iglesia, para que un concilio sea infalible, debe gozar, ¿verdad?, de una definición dogmática. Yo te pregunto, si aplicamos esos criterios al concilio de Jerusalén, de hecho capítulo 15, ¿qué criterio dogmático salió de allí? Y si me lo puedes mostrar dentro de la lista de 44 dogmas que forma parte de la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Ahora, yo te pregunto, hoy día en ese concilio también se definió que los gentiles debían abstenerse de ciertas cosas, del ahogado en sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora,
todo el mundo dentro de la Iglesia Católica Romana hoy día se puede comer una morcilla que precisamente lleva sangre, puede agarrar y comerse una buena parrilla así, término medio, ¿sí? Que le escurre la sangre así, Horacio me entiende, ¿verdad? Por eso se ríe. Entonces, ahí estamos viendo en particular, ¿verdad? Que hoy día los católicos que dicen de seguir las definiciones de la iglesia más primitiva no le están siguiendo, Jesús, por Dios. A ver, bien. Dice que la protección contra las herejías, ¿no? Que le surgía la tradición como protección contra las herejías. Y sí, claro, pero también fue la misma tradición la que llevó a muchas herejías. Los arrianos tenían tradición ebionita, por eso es que agarraban, gracias, Horacio, por eso es que agarraban y decían que Jesús no había sido el primer ser creado. Tomaron la tradición de los ebionitas, mutaron y agarraron y decir, no, Jesús fue el primer ser creado, perdón. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que más bien lo que termina llevando a las disputas en el magisterio es las tradiciones interpretativas, ¿entiendes? Entonces, lo cual es sumamente particular. 5 solas. Me hablaste de la definición de las 5 solas. Yo la verdad es que me pregunto qué tiene que ver en el debate. Porque me hablaste de 5 solas, esto, ok, está bien, me parece perfecto lo que tú estás definiendo de las 5 solas, pero me dice, ok, pero es que solo Cristo no plantea si de repente existe la posibilidad de otros seres, de los santos, etcétera, o algo así por el estilo. Y claro, ¿cómo vamos a partir de la propia escritura para decir que también existe la posibilidad de dirigirnos a otros seres? Bueno, gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias a ambos por respetar los tiempos. En ese sentido, ha sido muy fácil llevar este debate. Gracias por los 10 minutos de refutación que nos ha dado Osman. Ahora corresponde los 10 minutos de refutación a Jesús. Cuando usted, Jesús, comience a hablar, yo hago correr el tiempo apenas usted dice la primera palabra. Muchísimas gracias. Creo que no se le escucha a Jesús. Ahora sí, estaba silenciado. Muchas gracias, Horacio. Sí, quiero establecer con mis hermanos en el chat, tanto católicos como protestantes, que la tesis aquí es demostrar que la sola escritura como método para obtener revelación no es suficiente para que el hombre sepa cómo salvar su alma. Esto no es una cuestión trivial, tan simple como eso. Podemos hablar aquí de lo que queramos, sobre la inspiración, sobre que la autoridad, debemos demostrar lo que la sola escritura exige. Tan simple como eso. La sola escritura exige, que es la norma bajo la cual infaliblemente ella filtra concilio, filtra teología dogmática, filtra cualquier tradición y además filtra lo esencial para que el hombre se salve. Esa condición, ya yo dije 6 problemas y tengo 7 más, no da tiempo de decirlo, ya tengo 6 problemas que enfrenta la sola escritura que no cumplen con ese requisito. Entonces, mi punto es, si nosotros no podemos demostrar que la regla que sostiene nuestra hermenéutica permite al hombre conocer la forma bajo el cual él salva su alma, ese método es defectuoso. Yo dije al inicio de mi tesis que necesitamos que la iglesia cumpla 2 funciones. Primero, mantener la revelación sin error por los siglos de los siglos, bajo la cual el hombre conozca cómo salvar su alma. Segundo, defender esa revelación de herejías. Estoy sosteniendo en este debate que la sola escritura no permite cumplir ninguna de las 2, por algo, por los problemas que estoy mencionando. Entonces, yo pregunto, doy un simple ejemplo. Cuando definimos la sola fide como elementos protectivos de lo que es cada concepto, pero internamente tenemos opiniones contradictorias, ¿qué debe hacer pastoralmente un fiel? Seguir la contradicción de que la salvación se pierde o de que la salvación no se pierde, de que la justificación es solo por fe o de que la justificación es solo por obra. Y luego he adicionado un componente moral. ¿Qué sucede con elementos que son taxativamente salvíficos en la Escritura? ¿Quién decide? ¿Cuál denominación o estructura denominacional autoritativamente decide que un comportamiento moral condena o no condena cuando la misma Escritura establece que es salvífico? Di el ejemplo de Juan 5:29, voy a leer lo taxativo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Me pregunto yo, bajo sola escritura podríamos tener un concepto definido de lo que significa hacer lo bueno para salir a resurrección de vida y hacer lo malo para salir a resurrección de condenación. Ese es mi postulado en toda esta tesis. Si un método que requiere extraer revelación es insuficiente y además propone medidas pastorales, teológicas contradictorias que vulneran el conocimiento al menos simple o fundamental del creyente para saber la posición que él debe tomar en cuanto a cómo ejercer medidas para obtener o no su salvación, entonces es un método defectuoso y eso es lo que yo estoy defendiendo aquí. Ahora voy a lo siguiente, cuando hablamos de autoridad, la defensa de herejías, voy a colocar un ejemplo. ¿Cómo defendemos
de herejías en el año 325 de los arrianos si no tenemos, si no tenemos un ente, llámese Iglesia Apostólica, no coloco nombre de católico, si no tenemos un ente que defina cuál es la ortodoxia y cuál no es, cuando tenemos compitiendo exégesis de dos maestros grandes como Atanasio y Arrio, uno que promueve herejía y otro no. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Si los dos son exegetas. Entonces, yo quiero colocar un ejemplo rápido aquí para que veamos cómo por sola escritura no se pudo resolver esa herejía ni ninguna otra, porque justamente cuando dos hicieron exégesis, no se llegó a una conclusión final. Una cosa es apelar a la escritura, otra cosa es hacer una decisión autoritativa que diga que esta interpretación de la escritura es incorrecta y que esta es la correcta. Todos apelan a la escritura. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para excluir a los arrianos. Si excluimos la autoridad de esa entidad X, entonces no podríamos distinguir entre qué cosa es error y qué cosa no es error. ¿Cuánto tiempo me queda, Horacio? Solo para ver si me da para dar ejemplo. 6 minutos a partir de ahora. Ok, gracias, Horacio. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos el concilio de Nicea de 325. ¿Es posible compartir la pantalla, Osman? ¿O Horacio? O no sé, bueno, lo leo. Sí. Sí, déjame ver aquí cómo hago para compartir un momento rápido aquí. Compartir pantalla. Donde dice compartir pantalla al lado del símbolo del micrófono y Eso, de ya lo audio. vi. Gracias, ya lo vi. Ok. Ok, veamos entonces aquí un ejemplo práctico. Quiero un ejemplo práctico para que mis hermanos en el chat consideren la limitación que veo de sola escritura. Veamos la situación de Arrio en este momento. Arrio, veamos un solo ejemplo de cómo dos exégesis concurrentes necesitan una autoridad X para definir qué es error y qué no es. Leamos un momento Hebreos 1.3, cómo lo interpretaba Arrio. Dice Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo Arrio leía este pasaje, queridos hermanos que me escuchan? Arrio no negaba Hebreos 1.3, sino que lo reinterpretó. Él reinterpretaba imagen misma como representación perfecta, no como sustancia compartida. Esa interpretación fue lo suficientemente plausible como para que muchos obispos la aceptaran. La controversia no se resolvió repitiendo el versículo, sino definiendo que el Hijo es homoousios, es decir, consustancial con el Padre. Vayámonos ahora a la exégesis propia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué decía Arrio? El punto de partida de Arrio era este. Solo Dios Padre es no engendrado y eterno. El Hijo es engendrado, por lo tanto, debe de haber tenido un comienzo. De esa premisa él concluyó, el Hijo es la criatura más elevada, el Hijo es divino por gracia, no por naturaleza, el Hijo no es eterno de la misma manera que el Padre. ¿Vieron cómo este exégesis parece plausible? Ahora viene la tesis de Atanasio. Cuando los arrianos leían Hebreos 1.3, no negaban que el lenguaje fuera fuerte, en cambio lo redefinían. Impronta exacta para ello, o imagen, significaba un sello que se imprime, como un sello que se imprime una cera. La impresión se parece al sello, pero la impresión no es el sello mismo. De allí que ellos negaban consustancialidad. Entonces, el Hijo puede representar perfectamente al Padre sin ser idéntico en esencia. En otras palabras, semejanza perfecta, pero no misma sustancia. Vean cómo Arrio con Hebreos 1.3 podía cambiar la exégesis y cambiar el significado. El versículo también, resplandecer de su gloria. ¿Cómo usaban los arrianos esto? La luz del sol es derivada, depende de fuente, pero no es la fuente misma. Entonces dirían, el Hijo es como un rayo de luz, glorioso, divino en cierto sentido, pero dependiente y subordinado, es decir, es criatura. Entonces, ellos colocaban una representación funcional, pero no una igualdad ontológica. ¿Cómo esto se resuelve? ¿A qué punto voy? Que se hizo necesaria para hoy preservar la cristiandad algo extra bíblico, que esta exégesis fuera derribada, fuera denostada y fuera superada. ¿Qué sucedió? Entonces, veamos ahora. Representación perfecta, impronta exacta, representación exacta, reflejo, imagen perfecta. ¿Qué sucede cuando llega el concilio de Nicea? El concilio de Nicea, bajo los santos padres, que dice, se pone a prueba nuevamente la exégesis de Arrio, diciendo que el Padre es consustancial con el Hijo. Y ese marco interpretativo, exigido del concilio, hace que la postura de Arrio colapse. Aquí veamos. Entonces, una impresión en cera no es la misma sustancia que en el sello, decía Arrio. Pero el concilio estableció que el Padre y el Hijo ya eran de la misma sustancia. Un rayo de luz no es idéntico en esencial, según la analogía de Ailes, pero cuando introducimos homoousios, el Hijo ya no solo se parece o refleja,
el Hijo comparte la esencia divina y eso elimina el margen de interpretación. Entonces, ¿qué sucede? Hebreos 1.3 por sí mismo no eliminó por sí solo la interpretación arriana. Fue necesaria una precisión doctrinal para afirmar imagen misma debe significar la misma esencia divina. Entonces, si el término homoousios, definido por concilio, es externo, vemos que la exégesis de Arrio era coherente. Voy a parar de compartir la pantalla. Si vemos que el exégesis de Arrio era coherente, pero se necesitó un término extraconcilio que colocado ese exégesis limite el marco de acción, podemos concluir entonces que sin esa decisión autoritativa de una iglesia X, no se hubiese podido, por solo Biblia como autoridad última infalible, definir que los arrianos estaban equivocados y que los cristianos estábamos en lo correcto. ¿Cuánto tiempo me queda, Horacio? Para ver si puedo responder algunas afirmaciones que ya... 1 minuto. Un minuto. No, entonces justamente, resumiendo, sostengo en mi tesis que la sola escritura no permite dar los parámetros necesarios para que el hombre obtenga con claridad, sin interpretaciones contrarias, sin contrariedad y sin competición entre versículos, una definición correcta de la revelación para que el hombre sepa cómo salvar su alma y cómo defender esa revelación de herejías. Deja allí, le quedan 50 segundos. Ok, no, ok, con esto, déjame aprovechar estos 50 segundos. Lo que nombró Osman, todas las cosas que nombró Osman, déjame, aquí es una pequeña lista. Él me fijó, Concilio de la Odisea, el Concilio de la Odisea, en su canon, si no me equivoco, en el 50, él establece los libros que deben ser leídos. Sin embargo, el Concilio de Hipona y Cartago, que tengo en griego, los originales, nos dice escrituras canónicas que deben ser confirmadas por Roma y cita todos los libros. Una cosa es libros a ser leídos, otra cosa es escritura canónica a ser confirmada por Roma, que luego en el 405 y en el 410 son confirmadas por el obispo de Roma como listas. Esas listas no son revocadas en Trulio, esas listas son confirmadas y la de la Odisea era una lista de lectura, pero el canon de Hipona y Cartago era lista de escritura canónica a ser confirmada por Roma, como efectivamente se hizo por más de 400 años hasta Trullo. Tiempo. Listo, muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ambos. Hasta ahora yo quiero hacer una aclaración, pedirle a todos que por favor mantengan el respeto en el chat. Lo único que puedo controlar es la moderación de los ponentes y entre ellos no ha habido falta de respeto ni ataques personales. Así que considero que estamos llevando, al menos los que tienen que exponer, que son los protagonistas hoy día, un diálogo muy elevado y a mi criterio muy respetuoso. Entonces, en la tercera parte del debate, ahora corresponde que Osman tenga 5 minutos de contrarrefutación, es decir, refutación a la refutación son solamente 5 minutos, y luego tiene 5 minutos de contrarrefutación, es decir, respuesta a la refutación que ha dado Osman. Yo sé que es difícil interactuar en este sentido y quiero aclararlo nuevamente, porque a veces se están refutando lo que es ya rápidamente una refutación. Una cosa es refutar la tesis, otra cosa es refutar la refutación. Esto quiero aclararlo para tratar de llevar cierto orden. 5 minutos, Osman, a partir del momento que empieces a hablar, hago correr el reloj. Cuando te marca así con el dedo es porque queda 1 minuto, lo mismo que para Jesús. Así que cuando empieces a hablar, hago correr el tiempo. Bien, vamos allá. Jesús, de verdad quiero agradecerte muchísimo precisamente por, lejos de refutar mi tesis, aprobar mi tesis. ¿Por qué? Porque estás identificando de manera categórica que las interpretaciones humanas pueden fallar, las tradiciones interpretativas pueden errar, y yo no estoy negando la necesidad de un concilio que tenga un punto final para ciertas definiciones concernientes a distintos temas. Por ejemplo, una tradición interpretativa que se fije o algo así por el estilo, ¿sí? El punto acá es ver si esa tradición es infalible o si la decisión del magisterio conciliar es infalible. Eso es lo que tenemos que probar precisamente acá, Jesús. Eso es lo que tú tienes que probar acá. Lo único que has estado tratando acá con todo este tiempo es precisamente el muñeco de paja típico, clásico, que ya aburre, dicho sea de paso, del soloísmo bíblico. Yo nunca he negado la autoridad de la iglesia para poder definir doctrina. Nunca he negado eso, ni siquiera, pero es que no lo propuse, pero es que ni de manera remota. Pero bueno, vámonos allá, vámonos aquí rapidito, ¿sí? Aceptó la contradicción, ¿no? Vámonos allá, mira, concerniente a lo que dijo de Trullo, yo voy a mostrar solamente esto aquí rápidamente, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que va a decir Raymond Brown, sí, en la página 661 de este libro, el Nuevo Comentario Bíblico de San Jerónimo, todos estos eruditos católicos, Joseph Mayer y Roland Murphy. Vean ustedes, a finales del siglo IV, la Iglesia Occidental, como atestiguan los concilios norteafricanos de Hipona y Cartago, aceptó un número fijo de libros veterotestamentarios que incluían algunos libros deuterocanónicos hallados en los manuscritos de la Septuaginta.
pero los escritores de la Iglesia Oriental se decantaron por el canon más breve por los judíos. Se proponía una distinción entre los libros canónicos y eclesiásticos en orden a su clasificación, entendiendo estos últimos. Se acabó. Acabas de aceptar la falibilidad de los magisterios. Jesús, dame un segundito por acá para ver si de repente nos podemos ubicar acá como estábamos hace unos segundos atrás. Bien, entonces vamos a continuar por acá. Concerniente, mira, la verdad que me parece sumamente interesante toda la explicación que estuviste dando en todo este rato, Jesús, respecto a la interpretación de Arrio. Y tú preguntas, ¿cómo se refuta a Arrio con su interpretación? Sencillo, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo era qué, Jesús? ¿Era qué? ¿El verbo era qué? Dímelo tú, sencillo, rapidito. El verbo era Dios. Tú me vas a decir a mí entonces que la sustancia de Dios puede cambiar. Eso ya es en sí mismo una contradicción metafísica a priori, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, tenemos al Señor Jesucristo refutado por la propia Escritura la interpretación de Arrio, ¿no? Que tú dices que fue un gran exegeta. A ver, realmente Arrio partió de su interpretación parte de la tradición ebionita porque ellos se adherían a un error de traducción del hebreo al griego de uno de los proverbios, ¿ok? Que era donde hablaba concerniente al hijo. De ahí es precisamente donde habla. No fue muy buena exegeta que digamos, sabiendo que el Antiguo Testamento se escribió en griego y este fue directamente en hebreo y este fue directamente al griego, ¿no? Mira, yo veo que Jesús está atacando lo que es la perspicuidad de las Escrituras. Jesús, peléate entonces con Agustín de Hipona. Los pasajes más oscuros de las Escrituras deben ser interpretados a la luz de los pasajes más claros de las propias Escrituras. Libro número 3 de Doctrina Cristiana, capítulo número 9. De hecho, para Agustín de Hipona, lo único que estaba libre de error era precisamente las Escrituras. Él decía que si se hallaba en las Escrituras algún tipo de error o algo por el estilo, no era de las Escrituras en sí, o que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, había cometido algún error a la hora de escribir, sino que con toda certeza él estaba convencido que era su propia interpretación la que estaba errada, ¿no? Fíjate tú que dice que sola escritura no define ciertos términos, pero es que sola escritura no define ciertos términos. A ver, Jesús, no estás peleando con un nominalista. De hecho, yo soy bastante realista, Horacio lo sabe, ¿no? O sea, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros defendemos como sola escritura? Que las realidades ontológicas están contenidas en las escrituras y estas son las necesarias para la salvación. Gracias, Horacio. ¿Quién define qué elementos son necesarios para la salvación? Precisamente lo que se predica en el querigma apostólico, que lo vemos en 1 Corintios capítulo 11 y precisamente en la carta de los romanos. Ahí no estamos viendo ninguna diferencia distinta, ¿no? De que pueda variar o algo así por el estilo. Dice que la escritura no es suficiente, entonces vaya y peléate con el mismísimo apóstol Pablo, que dice que las escrituras pueden hacer sabio al hombre y hacerlo entera y completamente perfecto para toda buena obra, y hacerlo sabio y llevarlo al conocimiento pleno de la salvación. Esto lo dice precisamente el apóstol Pablo. Peleate con él, no te pelees conmigo, ¿no? Jesús, falible es diferente de estar errado, ¿sí? Hay que aclarar ese tipo de vamos a decirlo así, de... bueno, gracias. 5 minutos. Estoy siguiendo el orden que me han pasado simplemente, aclara por si las dudas. Muchísimas gracias, querido Jesús. Cuando usted empiece a hablar, yo le hago correr el tiempo de los 5 minutos de la contrarrefutación, es decir, refutación a la refutación de Osman. Ok, no, ya comienzo. De nuevo, le digo a todos mis hermanos en el chat y también a Osman, yo estoy aquí diciendo, yo no dije que la escritura era insuficiente, yo dije que la sola escritura como método de obtener revelación no define de manera unívoca, y eso es una realidad, ya lo estaba colocando, tenemos diferentes tipos de contrariedades en lo que respecta a materia doctrinal de salvación, es decir, en materia doctrinal de salvación, es decir, el bautismo, regeneración bautismal, como lo comenté ya, si la salvación se pierde, si no se pierde, qué conductas morales o no dentro de denominaciones, ellas varían, y en consecuencia, ¿qué es lo que sucede? No tenemos la certeza de cómo el hombre proceder, porque denominaciones diferentes nos dan de diferentes puntos exegéticos, diferentes puntos de su mismo método para establecer lo que significa o no salvífico.
Ese es el problema. Yo lo que vengo a defender es que la sola escritura como método es defectuoso, no que las escrituras sean insuficientes. No, el magisterio católico tiene la tradición, la escritura y el magisterio para justamente hacer lo que ocurrió con Arrio. Cuando hubo esa diferencia que no se resolvía por exégesis, que no se resolvía por solamente la escritura, en consecuencia se introduce un término extra bíblico que hace que magisterialmente esa decisión autoritativa separe el error del no error. Entonces, la pregunta aquí es, si Osman me asume que posturas que son meramente salvíficas necesarias, como el bautismo, como la salvación por fe o por obras, como la pérdida o no de la salvación, si son unívocas en toda la estructura multidenominacional. Segundo, esa estructura multidenominacional que se lleva por sola escritura se encuentra en el siglo I, se encuentra en el siglo II, se encuentra en el siglo III. La estructura de Nicea responde a la estructura evangélica multidenominacional del siglo XXI, responde a eso. Cuando llevábamos a los obispos a Nicea, preguntábamos tres cosas: ¿quién era el sucesor? ¿Quién era el predecesor? ¿Y cuál era su iglesia apostólica? No tomábamos de afuera cristianos al azar para definir si Cristo era o no consustancial con el Hijo. Teníamos una regla que se propaga desde Filipenses 4:3, cuando Pablo dice, Clemente está en el libro de la vida. Luego, 30 años después, Clemente nos dice, me mandaron a sustituir apóstoles para que estos apóstoles sucedan a los otros en su cargo. Y del año 90, solo en 200 años tenemos Nicea resolviendo doctrina factualmente con estructura autoritativa, con una tradición que se conjuga con la escritura. Yo nunca dije que la escritura no es suficiente. Estoy diciendo que el método sola escritura tiene limitaciones conceptuales que no permiten al hombre, primero, saber la revelación sin error, porque tienen posturas contradictorias, eso es una realidad. Todos los hermanos multidenominacionales tienen posturas salvíficas contradictorias. Segundo, no pueden defender herejía porque ya lo dije, en casos morales que la misma Biblia establece como salvíficos, tienen contradicciones grandes. Ya lo dije, el rebautismo, la postura sobre los anticonceptivos, sobre la esclavitud que ya se dio en la historia, si la esclavitud es correcta o no, eso es un acto moral que puede tener condenación o no, la separación misma, la separación de la estructura eclesial de metodistas por el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, en consecuencia, hermano, yo lo que quiero es que tú me defiendas que la sola escritura resuelve eso. Si tú a mí me demuestras que la sola escritura unívocamente resuelve eso, el debate es tuyo, pero tú no lo has demostrado. Yo quiero es que tu método se ponga a prueba. Si tú quieres en otro momento que debatamos infalibilidad de la iglesia, por supuesto, pero demuéstrame que el método de sola escritura puede establecer como método los requisitos necesarios para la salvación del hombre de manera unívoca y sin contradicción. Eso es lo que yo quiero que tú demuestres y simplemente la realidad te contraria porque eso no existe. Te di casos morales históricos, te di casos morales salvíficos de bautismo, regeneración bautismal, salvación por fe por obra, pérdida de salvación, matrimonio, uso de anticonceptivos, fertilización in vitro. Hermanos, son muchas circunstancias que ustedes no pueden definir unívocamente y en consecuencia pastoralmente tenemos un riesgo de que las almas no sepan cómo accionar para justamente saber si la decisión A o la decisión B es correcta. Si una denominación me dice que es correcto hacer la decisión A y otra denominación me dice que es correcto hacer la decisión B, en consecuencia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esa alma que tiene la necesidad de ejecutar esa decisión? Si me dicen que la salvación es por fe y por obras, o que es solo por fe, o que la salvación no se pierde, o que la salvación se pierde, no cambia mi postura como fiel hacia la forma como debo afrontar la revelación. En consecuencia, eso es lo que se debe demostrar, que la sola escritura no es defectuosa para alcanzar ese objetivo. Te quedan 30 segundos. Pensaba que, ok, entonces justamente esa es la situación que yo planteé aquí. Si la sola escritura como método que filtra concilios, como método que filtra dogmática, como método que filtra la misma escritura en sí, genera una interpretación unívoca de la realidad salvífica del hombre. La respuesta es no, porque ahí está la historia, hermano, ahí está la multidenominacional, la estructura multidenominacional, ahí están las contradicciones morales y esa es la demostración, hermano. Listo. Muchísimas gracias a ambos por respetar los tiempos. Entendemos que por la vorágine de lo que es un debate en vivo, lo que nos toca debatir a veces, puede haber a veces ciertos gestos o ciertos comentarios que a veces se exceden. Le digo a la gente en el chat, por favor, también entiendan que somos humanos y que tampoco somos todos carmelitas descalzos los que estamos aquí. O sea, somos varones, tenemos nuestro temperamento, estamos defendiendo lo que creemos, pero estamos también en el margen del respeto, es decir, sin entrar en ataques personales, pero tampoco pretendamos caer aquí con una suerte de falsa piedad que no corresponde con la realidad. Eso también queremos aclarar. Bien, hemos llegado a la parte final del debate y ahora queremos estructurar bien esto y por eso lo voy a explicar para que también la gente que nos está viendo entienda cómo va a ser esta última metodología.
los exponentes ya han dado sus argumentos, sus refutaciones. Ahora viene un intercambio que me toca a mí moderar. En este sentido, ahora Osman tiene 2 minutos o menos, porque como es una pregunta puede utilizar menos tiempo, tiene como máximo 2 minutos para hacer una pregunta. Y acá queremos aclarar, hacer pregunta es hacer pregunta, no es argumentar la pregunta, porque esto ya lo he visto en otros debates. Preguntar es vos X que supones Y, ¿cómo resolves esta cuestión? Se acabó. Eso es pregunta. Porque después va a tener 3 minutos el que recibe la pregunta para responder y luego tiene 2 minutos para refutar esa respuesta. Entonces, Osman tiene como máximo 2 minutos para hacer la pregunta. 3 minutos para responder y argumentar Jesús y luego 2 minutos le tocan a Osman para refutar esa respuesta. Terminado eso, va a tener 2 minutos Jesús, como mucho, para hacer la pregunta y 3 minutos para responder Osman y 2 minutos para refutar la respuesta de Osman Jesús. ¿Se ha quedado claro a los ponentes en ese sentido el formato? ¿Estamos de acuerdo? Fantástico. Bien. 2 minutos a partir de ahora para que puedas hacer tu pregunta, Osman. Sí, seguro. Bien, vamos allá. Sencillo. Jesús, mira, partiendo de tu propia afirmación, ¿no? La revelación debe llegar. Y partiendo de lo que nosotros podemos discernir de las propias escrituras, segunda carta de los tesalonicenses, que el apóstol Pablo dice que retengan las enseñanzas que le transmitieron o por carta o a través de la vía oral. Yo te pregunto, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es decir, el autor ya presupone que su comunidad entiende a quién se refiere sobre qué es lo que detiene el misterio de la iniquidad porque se lo transmitió por la vía oral. Te pregunto, ¿puedes indicarme tú el documento de tu iglesia que indique esa enseñanza del apóstol Pablo a través de la vía oral concerniente a quién es o qué es lo que detiene el misterio de la iniquidad? Adelante. ¿Se entendió la pregunta, Jesús? Está silenciado. Cuando usted empieza a hablar, le hago correr el tiempo, los 3 minutos para responder. Sí, justamente todo vendría de determinar si la exigencia que se está haciendo es dogmática en el sentido de que el magisterio la haya definido en su depósito de la fe. Es decir, se me está solicitando que un versículo que diga algo que no es revelado o que no constituye un elemento que haya definido el magisterio dogmáticamente, yo presente una prueba, como por ejemplo que me digan, bueno, ¿cuándo dijo Pedro que el Padre y el Hijo eran consustanciales? ¿O cuándo dijo Pablo que justamente la Trinidad eran tres personas consustanciales en un solo ente? Entonces yo lo que digo es eso, justamente se me pide una revelación para tratar de refutar la tradición oral con un testimonio escrito de Pablo, que luego no se registra en testimonio patrístico o en testimonio posapostólico. Es decir, no veo cómo afectaría la infalibilidad de la iglesia o cómo afectaría la estructura eclesial o cómo afectaría el hecho de conexión de la tradición, las escrituras y el magisterio, el hecho de no definir algo audible que dijo, en este caso, el apóstol Pablo, no plasmado en un dogma o no plasmado en un reflejo teológico o deducción teológica que haya hecho la iglesia. Deja la respuesta allí, tiene 1 minuto 30 para poder continuar. La dejo allí. Bien. Tiene como máximo 2 minutos ahora, Osman, a partir que empieza a hablar para hacer refutación, respuesta o aclaración respecto a lo que ha dicho Jesús a partir de este momento. Excelentísimo. Vean ustedes, mis queridos hermanos, que en este momento tenemos el candidato claro y perfecto para hacerle competencia al maestro Carlos Santana con la tremenda guitarreada que se acaba de pegar aquí el bueno de Jesús para poder evitar responder la pregunta, ¿no? Miren, ven ustedes cómo lo resuelve Jesús, lo cual obviamente pues es pregunta trampa, yo lo reconozco, ¿sí? Pero precisamente para poder evidenciar, ¿sí? Que nosotros tenemos como infalible la tradición apostólica que nos llegó a través de la vía escrita.
ahorita porque nosotros no escuchamos a los apóstoles y no tenemos forma de acceder a las enseñanzas orales de los apóstoles. Más bien tenemos un caso bastante particular de Papías de Hierápolis diciendo que escuchó una enseñanza apostólica y luego dice Agustín de Hipona, no, eso está equivocado. Bien, ahí tenemos un caso claro y conciso. Irónicamente, se la pasó durante todo este rato atacando todo lo que fue el asunto de la diversidad de interpretaciones protestantes concernientes a si el bautismo regenera o no, si el bautismo salva o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora acaba de ser una redefinición ad hoc donde su iglesia deja abierta la posibilidad a que se interprete como mejor le parezca a cada uno. Váyanse, Dios mío. O sea, ¿se dan cuenta ustedes de la problemática acá? Simplemente dejo eso. Para no poder responder, queda en evidencia que la tradición oral de los apóstoles no nos llegó a nosotros y por ende nos queda el contenido revelado de las escrituras. Adelante. Bien, le ha quedado 40 segundos, pero estamos dentro de los tiempos. A partir de ahora, cuando usted empiece a preguntar Jesús, yo lo hago correr el tiempo. Insisto una vez más, es pregunta, no es argumentación, porque después tiene el tiempo también de respuesta a la respuesta. Tiene 2 minutos para hacer su pregunta Jesús a partir de ahora. Ok. ¿Me escuchan? Creo que okay. Sí, perfecto. Sí. Osman, ¿pudieras darme una definición de fe salvífica que cumpla 2 condiciones? Primero, que no se contradiga dentro de las escrituras y que segundo, no contradiga ninguna denominación que sea diferente a la tuya. ¿Se entendió la pregunta ahí, Osman, o necesitamos reformular? Sí, déjame ubicar aquí rápidamente Empieza un a correr texto. el Ya. tiempo por una cuestión de imparcialidad. Sí, déjame ubicar acá rápidamente algo o tiene que ser directamente acá. Yo diría mientras que lo empieces ubico. a responder directo, porque hermano, se te porque- daría más tiempo para que puedas elaborar la respuesta. Ok, Sí, ok, bien. Entonces vamos allá, pues. Bien. El apóstol Pablo de alguna u otra manera identificó, ¿verdad?, que la justificación se da única y exclusivamente por la fe. En este sentido, ¿qué sería la fe? Pues obviamente la convicción de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este sentido, nosotros podemos acudir a eso, ¿verdad?, de que eso era lo que predicaban los apóstoles, ¿verdad?, partiendo de digámoslo así, el mensaje apostólico, el querigma apostólico, perdón, de la resurrección. Ahora, para aceptar eso había que tener fe. En este sentido, la fe es lo que te acabo de definir según la propia escritura, ¿verdad? Y esa es la fe que nos justifica a nosotros y que según el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice que el mismo Abraham fue justificado por la fe. Yo sé que ahorita viene la clásica Santiago capítulo 2:24. Ahí viene ahorita, pero es que irónicamente eso no refutaría en última instancia digámoslo así, la terminología de sola fe, porque me parece que Radio aquí se está peleando con una definición bastante extraña de sola escritura que quiere tomar a la escritura como si fuera una especie de diccionario o algo así por el estilo, cuando la escritura no se plantea en sí misma así. La escritura lo que plantea es que las realidades ontológicas necesarias para creer, para salvación, están plasmadas en las escrituras en cuanto a conceptos, ¿sí? No en cuanto a términos. Si tú me pides términos, estás siendo bastante nominalista, cosa que tu iglesia tiene así como con bastante recelo, ¿no? Adelante. Dejamos allí, queda 1 minuto 30 para la respuesta. Perfecto. Bueno, tiene entonces 2 minutos, Jesús, usted a partir de ahora para que pueda hacer una refutación, aclaración o precisión o intercambio de lo que ha planteado Osman. Bueno, con esta respuesta de Osman, vemos que se sostiene el punto que yo desde el inicio del debate estaba planteando. Simplemente, solo pedí una definición y pudiera pedir 20. Pedí una definición de fe salvífica que dentro de la escritura no tuviera definiciones concurrentes o competitivas entre ellas y que además no contradiga ninguna denominación diferente y no supo darla. En consecuencia, se mantiene el punto de que la sola escritura, ni siquiera por sola escritura, se puede tener una definición salvífica de lo que es fe salvífica coherente para darle al fiel. En consecuencia, ahí reside toda mi tesis y con esta pregunta queda aprobada. No es problema de Osman, o sea, no estoy atacando, me estoy diciendo que el método de sola escritura como método no cumple con la función de dar una definición unívoca de fe salvífica y en consecuencia hay contradictorias más bien, y esto no ha pasado solo con Osman. Aquí donde yo vivo, he hablado con pastores, no han podido responderlo, lo hablé con el pastor Gutiérrez, tampoco pudo responder unívocamente, y no es que yo estoy atacando la sola escritura, yo metodológicamente estoy diciendo que tiene esa limitación, y ustedes, hermanos, en ese sentido deben buscar responderla
es el concepto que estoy trayendo aquí. Si no se puede dar una definición de fe salvífica que incluya pecados, obras, justificación, se pierde o no se pierde la salvación, cómo el hombre en su conducta moral actúa conforme a esa fe, e internamente esa definición se contradice entre denominaciones, ¿cómo podemos decir que solo la escritura me lleva al método correcto para entender la revelación y salvar mi alma, hermanito? Espero por favor que me puedan entender eso. Bien, le han quedado 30 segundos. Bien, hemos llegado hasta esta primera ronda de preguntas. Queda la última ronda, es decir, cada uno te ha dicho una pregunta más y con eso se termina el debate de acuerdo al formato planteado. Previamente queríamos agradecer en nombre de los canales que están aquí presentes a todos los que puedan comentar, suscribirse, compartir, como también a los que puedan apoyar con un super gracias o un super chat para mantener adelante las labores apologéticas tanto de los protestantes como los católicos, cada uno en su respectivo espacio. Vean esto en vivo o lo vean luego en diferido. Ahora sí, iniciando lo que es la segunda ronda y última ronda del debate de hoy día para luego pasar al saludo final, queda la pregunta que tiene que realizar Osman. Tiene 2 minutos para realizar su pregunta a Jesús. Recuerden que es pregunta, no argumentación, para que luego Jesús pueda responder en 3 minutos y luego venga la refutación de esa respuesta de 2 minutos por Osman. Osman, a partir de ahora te dejo los 2 minutos para que puedas realizar tu pregunta. Bien, sencillo. Mira, Jesús, para tú poder sostener la infalibilidad de en la iglesia o el magisterio o de la tradición misma, ¿verdad? Tú tienes que partir del concepto, aceptarme a priori algo, que ni la iglesia ni la tradición son inspiradas. De hecho, ningún erudito católico romano considera eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? No sé. No se te escucha, Jesús. Es con explicación, ¿puede hacer un desarrollo argumentativo? Ah, bueno, no sabe darle, correcto, o sea, queda preguntar directamente. Sí, o sea, estoy dando un contexto para anexar la pregunta, pues. Ajá. Bien. No, un segundo acá. Bien, es sencillo. ¿Puede la iglesia o la tradición resistir a la asistencia del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Se entiende la pregunta, Jesús? No comprendí la formulación. Si la iglesia o quién. Por eso estaba dando el contexto, ¿verdad? Ok, entonces exacto, dígame lo que te entender. Por eso estaba dando el contexto. Iniciamos un minuto, Osman, ¿se puede hacer en un minuto? Sí, a ver, voy allá. Ustedes sostienen la infalibilidad de la iglesia o del magisterio por la asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la tradición también, para que sea también fuente infalible de autoridad, tiene que ser asistida, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, se reconoce que no son inspiradas ninguna de estas dos fuentes. La pregunta es sencilla. ¿Puede la iglesia, el magisterio o la tradición resistir a la asistencia del Espíritu Santo, sí o no? Yeah. Bueno, le voy a dar el tiempo, Jesús. Sí, le voy a dar más contexto, porque cuando hablamos de asistencia tenemos que hablar en el contexto que se diga. Cuando te llamas iglesia, ¿qué figura es? La asistencia en el concilio. Se podría resistir, se está declarando una verdad de fe, justamente, se declara ante el contexto de lo que está pidiendo ese concilio. Si ponemos el ejemplo de Nicea, ¿se podría resistir el concilio de Nicea a declarar que Cristo era consustancial con el Padre y el Hijo? No es que se resista a él como asistencia, está la asistencia allí del Espíritu Santo al proclamar esa verdad. Es una necesidad de fin, no una necesidad de resistencia. Ahora, ¿se podría resistir el concilio de Constantinopla al Espíritu Santo a declarar una verdad? No, simplemente hay la necesidad de declarar la verdad porque la herejía está presente. Es una necesidad del fin. Justamente se presenta la necesidad de derrotar a los arrianos, viene el Espíritu Santo, se reúnen los obispos y la asistencia justamente está presente para proteger esa declaración del error. Ahora, yo le puedo dar contexto al Papa en este caso, si te quieres referir, sí, dime, ¿por qué no? Es que siento que la pregunta no está... Dejemos que desarrolle, por favor, Okay. que termine sus 3 minutos. Sí. Lo que pasa es que la pregunta me dice, ¿puede resistirse la tradición y la iglesia al Espíritu Santo? O sea, es un acto concreto. Sería correcto decir, ¿puede resistirse el concilio cuando define resistirse a la asistencia del Espíritu Santo? No podría resistirse porque el concilio es una respuesta a una herejía, algo que ataca la fe, algo que define, algo que debe definirse. En consecuencia, ¿se resistiría el concilio a declarar una doctrina? Es diferente a que tú me digas, ¿se resiste el Papa cuando ejerce la infalibilidad por asistencia del Espíritu? Es otra pregunta. Ahora, en el caso magisterial, ¿se resistiría la iglesia en concilio
a proclamar una verdad de fe que es necesaria para salvaguardar la doctrina cristiana. Yo diría que no debería resistirse si lo llevamos a ese punto, porque la asistencia se ejerce en un acto. Si tú me dices, ¿puede resistir el Espíritu Santo en la iglesia en etéreo? ¿Cómo yo sé cuál es el acto al cual el Espíritu Santo está haciendo asistencia en este caso? O sea, en etéreo. ¿Se puede resistir la iglesia en etéreo al Espíritu Santo? Oye, dime el acto, dime el contexto para decirte lo que dice la iglesia de ello. En general, no, justamente yo, para responderte, lo remitiría al concilio, que es lo que defiende la doctrina y revela la fe. Le han quedado 30 segundos, pero creo que ha cerrado la respuesta allí. Sí, lo Tiene cierro. 2 minutos, Osman Guerrero, para poder usted responder, refutar, aclarar o precisar alguna cuestión Bien. de la respuesta que ha dado Jesús. A partir de Seguro. ahora. Seguro. Vamos allá. Bien. Damas y caballeros, sí, permíteme precisar algo. La asistencia implica una gracia negativa que previene del error según obviamente las enseñanzas y definiciones que la propia iglesia ha declarado para poderse reconocer a sí misma como infalible. Según Jesús, la asistencia no puede ser resistida. Ergo, la gracia no puede ser resistida. Ergo, eso es una gracia irresistible, eso es calvinismo, bienvenido al calvinismo. O sea, me tienes que hacer la gracia irresistible para que tu concilio, para que tu iglesia sea infalible en cuanto al magisterio, para que tu tradición sea infalible en cuanto al magisterio. Si tú me dices a mí, que esto es algo que ni siquiera tu propia iglesia cree, Jesús, porque tu iglesia, de hecho, al tener esa cosmovisión más tomista, ¿verdad? Plantea la gracia, ¿verdad? Plantea la gracia como acompañante preveniente del error, pero resulta y acontece que esto no anula la voluntad y la voluntad del ser humano tiene la potencia pasiva que es tendiente al error. Si la potencia está activa en ese momento en particular, a pesar de contar con la gracia en este sentido, entonces no podemos tener certeza de si el magisterio o la tradición resistieron al Espíritu Santo o no. Entonces tú tienes que dar el salto al vacío, decir, no lo resistieron y tienes que hacer a tu concilio calvinista. Quedan 30 segundos, no sé si cierran allí o no. Perfecto. Ya está listo ahí. Tiempo. Queda la última pregunta de la noche. Jesús, usted tiene 2 minutos para formular su pregunta a Osman. Insistimos, puede poner en contexto, una cosa es argumentar, otra cosa es contextualizar la pregunta, así que siéntase libre de hacer la última pregunta. Luego tiene 3 minutos Osman y 2 minutos usted para refutar, aclarar o precisar la respuesta que haya dado Osman. Es correcto. Exacto, déjame dar un poco de contexto. Si la sola escritura establece que es la última autoridad infalible para regular la vida de fe y moral y conducta de todos los creyentes según los hermanos reformados, ¿bajo qué autoridad se decidió sacar 7 libros del Antiguo Testamento si eso no violaría el principio de sola escritura? ¿Se entendió la pregunta? Sí, claro que sí. Listo. Tiene 3 minutos a partir de ahora para responder. Bien, la pregunta está fuera de orden, no tiene absolutamente nada que ver con el principio epistemológico de sola escritura como tal. La pregunta tiene que ver más concerniente a la definición del canon de las escrituras, no estoy obligado a responder. ¿Deja allí la respuesta? Listo. Tiene 2 minutos para hacer algún comentario, aclaración o precisión, Jesús, y con eso termina el debate de hoy día. Sí, justamente por eso cuando colocaba el problema 2 de la sola escritura, decía el antecedente y el consecuente. Justamente, si establecemos que la sola escritura es la última regla infalible que define y norma la fe, las decisiones teológicas y la vida moral de los creyentes, ella es la única infalible. Justamente, si una autoridad externa, sea la que sea, decidió en este caso que se debían quitar 7 libros del Nuevo Testamento, ya no tenemos una sola autoridad infalible, en el caso de que haya sido falible. Si esa persona, esa autoridad que no sé cuál es, no conozco la historia de los hermanos protestantes, quitó esos 7 libros y lo hizo de manera falible, el canon de los hermanos protestantes es fallido. Si lo hizo de manera infalible, tenemos una segunda autoridad infalible que tomó una decisión autoritativa sobre lo que es revelación, que no es nada trivial, es fundamental lo que es revelación para de nuevo saber cómo salvamos nuestra alma, y en consecuencia tenemos dos estructuras por lo menos, aquella que definió justamente que se quitaran los 7 libros y aquella que es lo que es revelación, que es el libro como tal. Entonces, o la sola escritura es la única autoridad infalible sobre la cual hay más autoridades, o fíjense, se tomó una decisión autoritativa sobre la composición de un texto. No es algo trivial. Sobre el ente mismo que sostiene la doctrina de sola escritura, alguien externo ejerció una autoridad para decir lo que él mismo es.
¿Cómo eso no viola el principio de sola escritura si hay una segunda autoridad? Habría que responderlo en otro debate, en otro contexto, en otro video. Entonces, finalmente digo lo siguiente, se sostiene en mi punto de que la sola escritura no cumple lo que promete en cuanto a definición como método para de manera infalible, siendo la Biblia como última autoridad, determinar vida, moral, decisiones teológicas y filtrar concilio. Mi tesis se mantiene en pie. Deja allí la respuesta. Bien, ¿Cuánto me queda? Okay. 30 segundos. No, entonces continúo, justamente. Entonces, con eso se mantiene mi tesis, que sí, ya hemos visto, subsiste una segunda autoridad para determinar composición, imagínense. Tenemos luego interpretaciones contradictorias intermedias. Tenemos finalmente una contradicción en las decisiones pastorales morales en diferentes multidenominaciones y además tenemos que la defensa de la revelación histórica no se hizo en un modelo multidenominacional que usa sola escritura. Ahí se mantiene en pie que la sola escritura como método no Tiempo. satisface los principios que dije. Tiempo. Bien, perfecto. Sí. Bueno, hemos llegado a ese final. A una aclaración simple y fundamental por mi parte como moderador para responder a alguien me diría, canon o no canon. Cuando se debate, si yo debato con Osman sobre el ser o no ser vegano, todo lo que yo pueda interpretar en el debate sobre ser o no ser vegano, hace en el debate. Él me diría, estamos debatiendo la moralidad del veganismo y yo quiero salir con la industria capitalista, forma parte del debate. Por más que digan no, porque hacen ese centro. Yo sé que se discute si canon o no canon, eso queremos aclarar, es parte del debate y por eso permitimos que circule. No estamos preguntando, Osman, ¿de qué trabaja tu papá? Estamos preguntando simplemente si, bueno, en el debate, un protestante va a sostener que el canon no hace a la tesis, un católico diría que sí. Esto es parte del debate, es lo que hay que interactuar. Nada más queremos aclarar esto. Sí, Para sí. llegar al final y luego terminar la transmisión hoy día, les pedimos que cada uno pueda saludar. Saludar es saludar, no es empezar a dar un argumento nuevo porque si no terminamos más. Simplemente que puedan dejar sus redes, saludar, que el comentario que deseen, que no esté vinculado al debate y con eso ya hemos Sí. finalizado el debate en esta jornada. Horacio, dame un minutico solo para prender aquí la luz, que no, para ver mejor, un poco oscuro aquí, rápidamente. No hay ningún problema. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos por el respeto, por la interacción que pueden haber comentado. Recuerden compartir, suscribirse Sí. cuando lo vean en cada uno de sus canales, sean católicos o protestantes. Así nuestros ponentes pueden llegar con sus voz a más personas. Ahora sí, Osman, saludo final. Jesús, y por mi parte ya he cumplido mi misión hoy día. ¿No quedan en el formato que te pasé, no habían 3 minutos de conclusión como tal o sí? No, Chequea de todas maneras, no estoy. No lo estoy tengo completo. aquí presente. Yo De hecho Oh. sí, lo estoy viendo aquí, pido disculpas. Quedan 3 minutos de conclusión, entonces 3 minutos de conclusión y luego ya finalizamos. Perfecto. De todas maneras, Jesús, chequea también para que vean No, que pero Error fue, de mi parte porque esa parte la había visto en otra parte del No, mensaje, pero dale, pero no me la hermanito. han enviado el formato. 3 Mala minutos está mía. bien. No, tranquilo. entonces 3 minutos conclusión. concluyo yo, 3 minutos concluyo yo, Sí. luego Jesús y luego ya la despedida. ¿no? Y cerramos. Perfecto. Ajá, exacto. Cuando empieces Bien. a hablar, te va a correr el tiempo, Osman. Seguro. Bien, damas y caballeros, yo de verdad quiero agradecer muchísimo a nuestro Señor Jesucristo porque de alguna u otra manera nos permite evidenciar precisamente lo que es el sustento de su palabra como única fuente infalible de autoridad. Aunque si bien ciertamente nosotros reconocemos la autoridad del magisterio, que nadie lo puso aquí en tela de juicio, la autoridad del magisterio para poder definir doctrina, para poder enseñar o algo así por el estilo, ¿verdad? Estas autoridades pueden ser falibles. Ahora, son falibles, perdón. Ahora, que sea falible no implica que está errado, ¿verdad? Debo decir algo que me lleva una sorpresa bastante, no sé si rara, grata, la verdad no te sabría decir porque tengo como una mezcla de emociones, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Yo creo que para mi buen amigo Horacio, que está moderando acá, debe ser el debate más raro entre un protestante y un católico. Un protestante defendiendo más una tesis realista y un católico apuntando más una tesis nominalista y señalando precisamente la escritura, que la escritura debía decir esto, que la escritura debía decir aquello, X, Y, Z o algo así por el estilo, lo cual no iba en concordancia, obviamente, con mi propia tesis en sí, ¿no? Respecto al asunto
asunto de, digámoslo así, de mi tesis en particular, yo fui bastante claro. Debo decir, sí, que Radio hizo distintas falacias, como ya las había advertido previamente dentro de mi tesis, falacias de muñecos de paja, porque en un momento determinado comenzó a colocar en tela de juicio que nosotros no o sea, dudábamos de la autoridad magisterial. Luego comenzó a tratar asuntos como, por ejemplo, la diversidad de interpretaciones, etcétera, o algo así por el estilo, cuando eso es un problema que ellos también tienen ahí dentro del magisterio, dentro de su propia iglesia, ¿verdad? Cuando ni siquiera ellos se pueden colocar de acuerdo respecto a la naturaleza del purgatorio, o es un estado o es un lugar. Santo Tomás de Aquino dice que son las llamas del infierno de alguna u otra manera, y luego Juan Pablo II termina diciendo que son llamas de abrazos y toda la cosa. ¿Entiendes? Entonces, en este sentido, si bien ciertamente creen en el purgatorio, ¿verdad? Respecto a la naturaleza del dogma no se define. En otro sentido, también podemos decir que qué tradición conviene más, la tradición paido-comunionista, gracias Horacio, la tradición paido-comunionista o la tradición credo-comunionista, por decirlo de alguna otra manera. Ni hablar en el asunto soteriológico, ¿es más de corte tomista la cosmovisión soteriológica de la Iglesia Católica o es más de corte molinista o algo así por el estilo? ¿Entiendes? Entonces, en todo este asunto, utilizar el asunto, como bien lo advertí, el asunto de la diversidad de interpretaciones dentro del protestantismo no resuelve o no da cabida al catolicismo romano, porque son problemas que ellos también tienen, a pesar de que tienen, entre comillas, magisterio infalible y tradición infalible. Yo me basto con eso, creo que mi tesis fue excesiva y rotundamente demostrada, obviamente, porque está sustentada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y obviamente no podía fallar en ese sentido. Gracias, Horacio. Adelante. 3 minutos justo, ni que lo hubieran hecho a ojo. Bien, muchísimas gracias, Osman. Jesús, tus 3 minutos para conclusión y luego el saludo final. Sí, bueno, lo que estaba aquí en juego era justamente si la sola escritura como método, yo ya lo comenté, permite saber la revelación por la cual el hombre salva su alma. La existencia de ya posturas contradictorias, como lo dije, que son salvíficas, hacen que el método sea defectuoso. Cuando Osman habla de tomista, molinista, los dos sostienen que la cooperación del hombre con la gracia es necesaria, tan simple como eso. Los mecanismos internos como la gracia se maneje no desdice de que el hombre tiene que cooperar. Eso es diferente a tú decir si te bautizas o no para salvación. Eso es diferente a tú una decisión moral como hacer o tomar o esclavizar a alguien o no esclavizarlo, que puede incurrir en pecado mortal la persona. Es diferente a decir si los mecanismos internos de la gracia son o no son. Es diferente a decir si en el purgatorio sientes un dolor moral, un dolor físico, te quemas. Si no sabemos la naturaleza del infierno ni del cielo, ¿cómo la vamos a experimentar? Física, gloriosa, pero sabemos que existe un intervalo en el cual el hombre va a ser purificado. Eso es lo que dice el dogma. Entonces, me estás pidiendo un racionalismo puro de que yo defina cuál es el mecanismo interno de la Trinidad entonces, sustancialmente. ¿Cómo interactúan las tres personas sustancialmente entre ellas? ¿Sabemos eso? Por eso desacreditamos entonces la Trinidad. El infierno, dogma de fe, no conocemos cómo es el dolor que ahí se vive, desacreditamos el infierno, no existe, porque racionalmente no podemos explicar sus mecanismos internos, desacreditamos la naturaleza del cielo porque no la conocemos, no sabemos la plenitud de ver la visión beatífica, de tener a Dios con nosotros, si se experimenta en el alma, se experimenta de alguna manera, no sé, en espacio-tiempo, infinita, no sé, te estoy hablando las cosas que se piden, hermano. Entonces, si desacreditamos el purgatorio, nos cargamos toda la cristología, nos cargamos el cielo, nos cargamos el infierno, nos cargamos toda la revelación, porque no necesitamos naturaleza racionalistas puras, conocerla para saber que algo existe o no. Entonces, esas preguntas no son equivalentes. Entonces, primero, asociar contradicciones salvíficas a una contradicción teológica interna sobre un mecanismo de la gracia que no influye en lo que la Iglesia ha definido es simplemente trivial, no procede. Es diferente, repito, decir si la fe salvífica es con obras o sin obras, cuál es la teología moral del pecado, a decir que el mecanismo interno de la gracia es A o B cuando ambas escuelas están de acuerdo en que el hombre debe cooperar con la gracia. Cuando hablas de paudocomunionismo y credocomunionismo, simplemente los ortodoxos, la iniciación ritual es en el bautizo, tan simple como eso. Se inicia la gracia con el bautizo y ellos, los católicos romanos, postergan la iniciación, pero ya la fundamental es el bautismo, que las dos concuerdan. Es decir, el niño cuando muera no va a ir al infierno porque fue bautizado. Eso lo concuerdan todos ortodoxos y católicos. Finalizo con eso. Si le preguntas a un católico y a un ortodoxo 7 cosas que volitivamente deben hacer para salvar su alma, te responderán lo mismo. Si lo preguntas a unos hermanos protestantes, cada uno te da una respuesta diferente, y a eso me refería yo en esta tesis con sola escritura, que no salvaguarda justamente la respuesta para que el hombre sepa cómo salvarse. Mi tesis se mantiene en pie, hermano. Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos. Entonces, culmino con esto. Estamos tratando aquí de que la sola escritura como método presente los fundamentos. El modelo de la Iglesia Católica permite que se sepa en toda su extensión, sin contradicciones, sin contraveniencias,
qué cosas representa la revelación, porque une magisterio, tradición y escritura. Los hermanos protestantes no pueden decir lo mismo, como ya lo demostré, colocando casos concretos y casos históricos. Ahí lo dejo, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos por el respeto, por la interacción. Sabemos que los debates tienen siempre este elemento pasional propio de nuestra naturaleza humana y lo importante es que podamos interactuar con los argumentos, podemos estar a favor o en contra. De eso se trata precisamente un debate, de tener distintas posiciones y que cada uno pueda, por su propio lado, sacar las conclusiones a las que considere que se deben arribar finalmente. Muchas gracias a ambos por darme el honor y el privilegio de poder moderar este debate. Me siento muy agradecido, los consideramos amigos, así que para mí Gracias. ha sido más que interesante poder escuchar posturas y al mismo tiempo uno como filósofo por dentro de ir interactuando, analizando, comprendiendo, me ha servido muchísimo. De verdad, muchas gracias. Ahora sí, pido disculpas recién por un error de mi parte como moderador. No había visto esa parte final del mensaje, los términos de conclusión. Ahora sí, saludos final. Se lo descontamos el cheque ahí ahora. Por cierto, antes que me olvide, gracias a la gente que colabora con los superchats, con los supergracias, a los canales para que podamos seguir adelante con las tareas. Iba a hacer un comentario al respecto. Saludo final, Osman. Saludo final, Jesús. Saludo, por favor, no empiecen a interactuar porque no quiero tener que moderar en ese sentido. Lo que quieren decir que no esté vinculado al debate de hoy, simplemente que dejen sus redes sociales, el mensaje que quieren dejar fuera del debate y con eso hemos terminado hoy día. Bien, voy yo. Nada, agradecer, repito, nuevamente a nuestro Señor Jesucristo que nos permite un día más estar compartiendo con todos acá en las distintas audiencias, como la audiencia que posteriormente va a ver el debate allí en el canal de Jesús, a Horacio. Gracias, de verdad, por sacarte algo de tu tiempo ahí para poder moderar el mismo, hermano. De verdad te agradezco y te aprecio full, tú lo sabes bien. Y también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Creo que tuvimos un debate sumamente ameno, picante, me lo esperaba, la verdad, bastante picante, dentro obviamente los márgenes correspondientes, así que bueno, nada, simplemente gracias y bueno, vamos a seguir defendiendo lo que consideramos correcto, ¿sí? Y obviamente dentro de los márgenes de caballerosidad, claro está, ¿no? Así que bueno. Muchísimas gracias, Osman. Jesús. Bueno, primero agradecerle a Osman por el espacio, a ti, Horacio, por haber moderado con tanta virtud entre nosotros y haber sido justo con los tiempos, con las ideas que reflejamos, en el sentido de tener esa paciencia también y tu disposición. Saludar a todos los hermanos en el chat, en este caso en el canal de Osman, y los hermanos también católicos que estén allí. Justamente solo hacer una pequeñita acotación, hermanitos, en el chat, que se estaban quejando, Horacio, de justamente el tema, pero cuando Osman y yo tratamos los temas, los tratamos en el WhatsApp de solo sola escritura. Luego podemos hacer uno de tradición, solo que los que se están quejando en el chat, mis hermanos, para satisfacer esa condición, mira, Osman, hacemos uno luego de tradición porque se están quejando que yo no hablé de eso, pero es que yo no venía con ese tema porque no lo cuadramos, ¿entiendes? Entonces, cuadremos otro de tradición e infalibilidad para que ellos vean que yo no estoy rehuyendo a eso. Ahora, finalizando con eso, les agradezco a todos nuevamente, como lo dije al principio, nada de esto va a cambiar la relación que yo tengo con Osman. Bueno, Horacio es católico en el sentido de debate, yo aprecio mucho a Horacio, aprecio mucho a Osman. No va a cambiar nada el resultado de que ganó o perdió, porque simplemente, como lo dije al principio, cuando somos todos que conocemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos muchísimos motivos para mortificarnos por nuestros hermanos, para ser bondadosos, para ser misericordiosos y para justamente nosotros mismos, dominando nuestra carne, que muchas veces se sale, y aquí lo demostramos cuando a veces levantamos la voz, siempre ser piadoso considerando que todos somos un Cristo. No es algo exagerado, no es algo retórico, no es algo, no, lo dice el mismo Dios, y ahí quiero dejar ese mensaje a todos mis hermanos. Somos hermanos y podemos hablar con hermandad, valga la redundancia. Muchísimas gracias, Jesús. Y por mi parte, gracias a todos por darme el honor de estar aquí moderando entre dos amigos un tema tan apasionante como es este. Nada más que agregar. Hermano. Hasta luego, hermano. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Osman. Un abrazo, Horacio. Voy saliendo. Un abrazo, mis hermanos. Chao. Hey, 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 llegó la alegría que se escucha en toda la tierra. Esta es la buena nueva, vamos a cantar. Tengo una buena nueva, te la quiero contar. Cristo cambió mi vida y me dio libertad. Todo lo que yo era, Él lo hizo nuevo ya. Y ahora canto con gozo porque su amor me da paz. Oh, 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 ven a celebrar. Oh, 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 no hay vuelta atrás. Oh, oh, Cristo es verdad. Oh, oh, nunca se va. Antes vivía perdido, sin rumbo, sin dirección, pero
pero su amor me alcanzó y me dio un nuevo sol. Quitó mis cargas pesadas, cambió mi corazón. Ahora camino en victoria, en su gracia y perdón. Su luz brilla más que el día, su amor no me dejará. Su promesa es fiel y eterna, nunca me fallará. Tengo una buena nueva, te la quiero contar. Cristo cambió mi vida y me dio libertad. Todo lo que yo era, Él lo hizo nuevo ya. Y ahora canto con gozo porque su amor me da paz. Ven a celebrar, no hay vuelta atrás. Cristo es verdad, su amor nunca se va. Que suene fuerte la alabanza, se escuche en todo lugar. Que el mundo sepa que en su gracia hay gozo y hay paz. Si vienes cansado, Él te hará descansar. Su amor nunca cambia, Él nunca te dejará. Su luz brilla más que el día, su amor no me dejará. Su promesa es fiel y que eterna, nunca me fallará. Tengo una buena nueva, te la quiero contar. Cristo cambió mi vida y me dio libertad. Todo lo que yo era, Él lo hizo nuevo ya. Y ahora canto con gozo porque su amor me da paz. Ven a celebrar, no hay vuelta atrás. Cristo es verdad, su amor nunca se va. Tengo una buena nueva, te la quiero contar. Cristo cambió mi vida y me dio libertad. Todo lo que yo era, Él lo hizo nuevo ya. Y ahora canto con gozo porque su amor me da paz. Ven a celebrar, no hay vuelta atrás. Cristo es verdad, su amor nunca se va. Canta que la vida es nueva, Cristo reina y su amor te espera.